into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony J and Twiney will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win, join the journey, it's time to begin. Tony J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Tony JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony JM20 serás un crack mundial. Tony JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony JM20 will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win, join the journey, it's time to begin. Tony JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony JM20 serás un crack mundial. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nueva transmisión, gente. Yo sé que es un poco tarde, pero se dio la ocasión de traer la transmisión, gente, la más esperada de el grupo 1 del emparejamiento de la marisma corrupta, gente. Está enfrentándose ahora mismo, hace algunas horas ya estuvieron enfrentándose, creo que hace una hora, 2 horas más o menos que llevan enfrentándose. Está peleando Dog versus la alianza de TAW, gente. Creo que ahorita Dog está peleando 2 versus 1. PLZ unido con la alianza de Blue Ant. Y enfrente, o se están enfrentando contra el buen Tigre, gente. Lo vamos a ver hoy en acción. Muchas gracias por el gran apoyo. No se olviden dejar su poderoso like y compartir la transmisión para que mucha más gente se vaya uniendo. Déjenme pongo una música de fondo. Listo, gente, ahí vamos a tope, ¿vale? Mandar un saludito al buen Legoshi, Juan David. Déjenme saco el chat por acá para que sea mucho más fácil poder leerlos. El buen Legoshi, Juan David, Jax, Sexy Colonia, el buen Kabir, el buen Wilfran, el buen Depat. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Perfecto, estamos por acá. Déjenme solo arreglo algunas cositas y le damos a tope, gente, ¿vale? Verán,
No tenemos permitido compartir información sobre el tema de rutas, coordenadas y ese tipo de cosas. Si vamos a ver tal vez algún reporte, trataré de tapar la pantalla para ir y no revelar algún mensaje que estén haciendo durante el campamento. Y iremos al informe directamente, porque hay informes muy buenos. Vamos a ver en cuánto andan las estadísticas el buen tigre, etc, etc, gente, ¿vale? Bueno, para que lo vayan tomando en cuenta, déjenme solo coordino muy bien el chat, nada más, y listo, gente, perfecto. Déjenme algo así. El buen John Mar, ¿cómo estás, crack? Miren, estaba tardando un poco, ya que el suscriptor que nos iba a prestar la cuentita no estaba activo, gente. Entonces hubiera traído mucho más antes cuando empezaban a pelear. Pero bueno, se dio la ocasión de poder traer gentita. Listo, ya estamos. Vamos para acá, gente. Listo, gentita. Estamos viendo el enfrentamiento directo. Dog está enfrentándose 2 versus 1. Dog es una alianza versus la alianza de PLZ. Se está enfrentando a PLZ desde este punto de acá. Y en este otro extremo, Dog también se está enfrentando a la alianza de TAW, gente. Prácticamente estamos viendo a Kyle, el ex líder de DMC, gente. Por acá estamos viendo a Blue e Ant posicionados los dos. Ya saben que son el dúo dinámico de la alianza TAW. Siempre posicionados al máximo para dar lo mejor de sí. El dúo más potente que tiene TAW actualmente. Y por acá, gente, podemos ver de que esta torre están tratando de defender varios jugadores de Dog. Pero aquí no está centrado el tigre. El tigre ahorita está centrado y está dando versus a la alianza de PLZ. Prácticamente aquí hay varios jugadores fuertes de PLZ. Dog también, alguno que otro jugador. Por ejemplo, aquí está Astro, ya saben, un jugador muy fuerte de la alianza de Dog. Se está enfrentando, tratando de ayudar a la alianza de PLZ. Creo que no puede conectar con esta torre, creo que no, pero... Miren, estamos viendo al buen tigre que anda con 118G de kills en total, gente. Ya saben que es el jugador más fuerte del juego. Tiene las estadísticas brutales. Es el primer jugador en tener muchas kills a la marmota, gente. Próximamente estaría llegando a las 10G, para que lo tomen en cuenta. Entonces, miren, estamos viendo que PLZ se está enfrentando a la alianza de Dog en este punto. Y PLZ se le está haciendo muy complicado aguantar la presión. Miren, prácticamente la torre desapareció. PLZ perdió una torre. Prácticamente la alianza de Dog liquidó una torre de PLZ. Viendo este punto, PLZ no es un rival directo para Dog, gente. Para que lo vayan tomando en cuenta, es algo muy complicado de lo que estamos viendo a continuación. Miren, tepeó el tigre y ¿a dónde se fue? Se fue al otro extremo, gente. Llegó el tigre, gente, va a soportar. Trató de mantener un poco el equilibrio de la torre. Obviamente ya está en peligro de destrucción su propia torre en este extremo. Pero llegó el tigre, gente. El tigre empieza a agrupar y va a mandar a regresar a los jugadores que están dentro desde ese punto. Entonces está muy bien. En esa área Dog tiene ventaja. Vamos a chequearlo. Esto lo vemos desde acá. No. En esta zona, más bien el campamento azul tiene ventaja. Aquí la alianza de TAW, PLZ tienen ventaja en este punto. Ya saben que aquí el campamento azul, esto difiere del lugar en el que te hayan asignado, ¿no? Y esto es de forma aleatoria. El campamento azul gasta menos hongos de curación, pero hace menos puntos de competencia. En cambio, el rojo, donde está Dog actualmente, R1C, aquí tienen la ventaja, pues, de que hacen más puntos de competencia, pero gastan muchos más hongos de curación. Entonces es un poquito más complicadito dar batalla aquí. Pero sin duda, miren, llegó el tigre y recuperó la torre. Verán, yo desde que estuve haciendo la miniatura estuve viendo un poquito ahí porque habían frenado un poco el tema de la pelea entre estas dos alianzas. Porque primero iniciaron Dog versus la alianza de TAW. Entre estas dos se mantuvieron muy nivelados, ¿vale? Ahorita van a ver cómo la alianza de Dog recupera la torre. Y ahorita más bien Dog no estaba tratando de invadir la torre directamente de TAW porque no estaba el tigre. El tigre ahorita estaba un poco ocupado acá destruyendo la torre de PLZ. Y vimos que PLZ no logró aguantar la presión de la alianza de Dog, gente. Entonces estamos viendo de que 1 versus 1 PLZ no va a aguantar contra la alianza de Dog. Pero TAW sí es capaz de aguantar. Ahora, estamos viendo muchos jugadores fuertes dentro de esta alianza, ¿ok? Tenemos dentro de Dog al tigre, gente, que es el jugador más fuerte del juego, como lo hemos visto. Por acá tenemos
A JS, que también es otro jugador muy fuerte. Creo que es el segundo o tercero más fuerte de la alianza de Doc, para que lo tomen en cuenta. Por acá creo que estaban otros más. Déjenme ver. Creo que se tepearon. Déjenme ver si están posicionados en algún otro lugar. Por ejemplo, este no. JS. Falta el Lobito, gente. Ya saben que el Lobito estaba antes en BMS y se pasó a esta alianza. Aquí vemos otro jugador. Miren, de TAW hay otro jugador que tiene una estrella muy alta. Uy, de TAW hay jugadores muy fuertes, también muy OPs. No veo al Lobito de la alianza, gente, de Doc. Estaba peleando, pero como ya llegamos un poco tarde, ya no lo vimos en acción. Ok. Déjenme ver, no está aquí. Tal vez se tepeó. Déjenme ver si es que está posicionado tal vez por un poquito más abajo. Miren, TAW, la actividad de TAW es muy amplia. Desde este punto hasta acá están ocupando una gran mayoría de espacio. Lo que sí no veo es al Lobo, gente. Pero estaba en acción, gente. Por acá dice Tony, lo del bug de cambiar cuentas en correos lo van a solucionar o aún no han dicho nada. No puedo usar mis otras cuentas. Wilfran, hay un método de solución que podrías preguntarles directamente abriendo un ticket al grupo de Discord oficial del juego. Yo lo expliqué en la anterior transmisión, pero no quisiera explicarlo aquí porque si no me salgo de la explicación, te diría. Bueno, más que todo la narración de la pelea, ¿vale? Por acá llegó otro jugador, miren. Se están posicionando ahorita sí. Estamos viendo un enfrentamiento directo entre TAW versus Doc. Ahorita lo que va a hacer lo máximo, gente, es Doc recuperar la torre. Estaban ahí tratando de llevarla al mínimo de destrucción. Como ya saben, estaba peleando el buen Tigre contra PLZ. Liquidaron la torre y ahora sí volvieron aquí. Van a tratar de aguantar lo que más se pueda. Se nota muchísimo de que la alianza que tiene TAW, la dupla dinámica, gente, que es Kyle. Y acá estamos viendo... ahí, también lo doy bien. Estamos viendo a Blue Ant, la jugadora Blue Ant y a Kyle. Se le está haciendo difícil darle un versus al Tigre, gente. Obviamente el Tigre no es el más fuerte, bueno, es el más fuerte del juego, pero dentro de esta alianza tampoco es que solo él sea muy fuerte, ¿no? Sino hay jugadores muy OPs dentro de este punto, ¿ok? Verán, lo que yo escuché es que el Tigre, gente, tiene 2 insectos nivel 100 y un insecto que sería el tercero de su formación. Creo que lo tiene en nivel 98 y es transportador, por ahí escuché, ¿vale? Para que lo vayan a tomar en cuenta. Miren, la torre se está posicionando ahí. Me imagino que hicieron TP para que el Tigre se posicione de mejor manera. El Tigre debe estar más cerca, a tope. Miren, está empezando a hacer un ataque. Vamos a ver si ese ataque es suficiente para lograr sacar a los jugadores de la torre. Está a 8 minutos de caer la torre, perfecto. Miren, un ataque del buen Tigre logró sacar a los jugadores. Es muy fuerte, las estadísticas andan muy altas, ¿vale? A ver, déjenme ver cuántos andan en la transmisión. Bueno, en la transmisión no andan muchos. Es que esta hora tampoco favorece mucho, les diría. Pero bueno, verán, ¿cuántos likes tenemos? Unos 11. Si se siguen uniendo más personas, porque todavía va a 13 minutos, voy a poner una meta de likes para ver las estadísticas de los jugadores OPs, ¿vale? Estaríamos viendo del Tigre, de Blue Ant, de quién es más fuerte. Más que todo los más fuertes de este grupo lo estaríamos viendo, ¿vale? Entonces, importantísimo acá. El buen Unga, cracks. Aquí reportándose el buen Unga. Gracias por ese apoyo, crack. Miren. Están recuperando la torre, ¿vale? Ahora sí, están empezando a agrupar los jugadores de Blue Ant y Kai, miren, desde este punto. No quise activar el modo, no quise desactivar el modo simplificado, gente, porque era una locura de marchas, luces, animaciones, no se podía ver nada, gente. Hasta se me dificultaba un poco darle clic a los jugadores. Entonces quise mantener el modo simplificado porque solo se ve las líneas de las marchas y tal vez las agrupaciones más importantes por ahí las podemos ver. Porque si no va a ser muy complicado poder ver las batallas, gente. Va a ser muy complicadito. Listo. No, ¿qué pasa? Ah, listo. Listo por acá. Mi teclado, gente. A veces le doy clic mal y me manda otra. El buen John, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Sí, ya es madrugada, gentita. Por acá ya son 2 de la mañana, les diría. Estaba esperando que sea mucho más temprano, pero ni modo, gente. Se dio la ocasión. Perfecto. Vamos por acá. Ok, lograron recuperar otra vez la torre. Miren, está muy reñido esto. Es como que se quitan, se recuperan la torre.
Ahorita Dog está jugando más defensivo. Necesita jugar muy defensivo porque necesita mantener esa construcción de torre. La reducción que se nota mucho se está afectando demasiado, ¿no? Y tienen ahorita ventaja más que todo TAW por seguir a tope, gente, atacando a tope. El tigre está aquí. Sería muy bueno si es que aparece el lobito, gente. El lobito necesita dar un apoyo acá. Pero aún así hay jugadores fuertes acá. JS por acá lo vimos también, que es un jugador muy fuerte de este grupo. Y lo iremos viendo. Miren, están empezando a atacar. Varios jugadores entran y salen. Esto es importante. Dog mantiene la presión. Dice, la estrella sobre el nido del tigre está al máximo. Sí, Robot también ya la tiene, ¿vale? Miren, Robot la tiene. Fue adelantado. Me impresionó de que Kyle todavía no haya tenido ese nivel de estrella. Porque Robot ya la tiene. Creo que fue el segundo en sacarla. El primero fue el tigre. Robot ya tiene la estrella de esta máxima. Y le falta a estos jugadores todavía sacarla. Creo que están cerca porque son más o menos cercanos entre ellos. El buen Car, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Así que se dan muy bien. Empezaron a recuperar otra vez la destrucción. Presionan mucho. Cuando empiezan a recuperar la torre, la destrucción de la torre, es que TAW, los dos jugadores más fuertes de esta alianza están ahí a tope, gente. Dice, las estrellas de cuerno se ven mejor en mi opinión. Estas estrellas, ¿será porque tienen un color más atractivo? No sé, a mí me agrada más esta de aquí, te diría. A mí me agrada más esta. No sé, creo que es tema de gustos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho este nivel de estrella. Ok, vale. Están tratando de apoyar ahí a tope. Ok. Verán, aquí se va a mantener muchas horas porque el tiempo de protección... En este emparejamiento han escogido los dos campamentos el mismo horario, ¿vale? Lo quiere decir que hasta las 16 UTC tienen tiempo para pelear. Entonces va a haber mucho tiempo de lucha. Por lo menos son 9 horas de lucha. Van a ir a tope. Déjenme. Nomás está puesto. Vamos a ver el tema de kills, gente. Vamos por acá. Listo, gentita. Tenemos acá. Vamos con el tema de kills. Tenemos desde este punto... muerte de hormiguero de temporada. Miren, PLZ, el jugador prox de PLZ va liderando el top de kills. Luego sigue el jugador de Dog, miren, para que lo tomen en cuenta. Dog va con 861, luego sigue Blue Ant. Miren, si se dan cuenta, TAW, Blue Ant y Kyle no están liderando el top, ¿vale? Es porque Dog estaba peleando con PLZ y ahí farmeó una buena cantidad de kills. El lobito, que era ex miembro de KTA, como muchos ya saben, se fue a BMS y ahorita está en Dog. Estaba activo, miren, porque hizo 372. JS también está por acá. Más que todo, estos dos jugadores creo que son similares. Creo que el Dog es el segundo más fuerte o tercero, y este creo que es el segundo, no recuerdo muy bien. Miren, por acá Back también está ahí activo dentro. Ya saben que Calaba 13 es un transportador muy formidable. Por acá Kevin también de TAW, otro transportador fuerte. Acá TAW, algunos jugadores de TAW más que todo están dominando. Podemos ver el total de kills por alianzas. Muerte de alianza de temporada. Estamos viendo PLZ, gente. PLZ dominando el top, ¿vale? Luego vemos a Doc, Back, TAW ni siquiera está dentro del top 3, miren eso. Bueno, ya va a entrar porque ahorita están peleando directamente Doc y TAW y van a seguir subiendo. Entonces se nota mucho esas arqueras mixtas, formación de transportadoras que tiene este jugador de Doc. Se nota muchísimo, gente, esa presión, demasiado les diría, ¿vale? Se nota demasiado, entonces va a ser mucho la presión en este punto. Bien, gente, continuemos por acá. La torre se está manteniendo en, bueno, estaba en 22 hace un momento, ahorita está en 17. Parece que sí les está costando un poquito mantener esa presión. Por acá no han tocado todavía la torre de TAW, así que ahorita sí o sí Dog está en peligro de perder esta torre. Necesita presionar mucho. Veamos qué tal va. Recuerden que está 2 versus 1 ahorita. Déjame ver si la alianza de PLZ está construyendo una torre. Sí, trataron de construir una torre aquí, un poquito más cercana a su territorio para que sea mucho más fácil agrupar desde el territorio de PLZ. Desde este punto más bien ya Dog no se va a centrar en ellos. Necesitan sí o sí presionar contra los jugadores de Dog. TAW está muy bien posicionado, está muy buena ventaja. Empiezan a agrupar uno que otro
Estos dos jugadores están cercanos a la torre porque necesitan agrupar directamente si hay un motivo de amenaza, ¿no? Por este punto de acá, vale, están recuperando el 18%. Es cierto, desde el punto hasta que empiecen a agrupar y todo eso y se unan, sí va a tardar un poquito. Por lo menos, el tema del territorio en Dog tienen ventaja, ¿no? Como Dog tiene más cercano la torre dentro de su territorio, tratan de hacer agrupaciones de entrar a las torres mucho más fácil. Por acá tenemos otro jugador, tiene 24G. Hay muchos fuertes dentro de la alianza de Dog. Iremos clasificándolos poco a poco, pero sin duda gente van a tope. Dice, son 16 horas para poder pelear. Nos tocó que ambos bandos eligieron el mismo horario de protección. Fue muy bueno. PLZ estaba peleando con Back. Ah, ok, en la parte superior. Pero Back terminó ganando el 1 versus 1. ¿En serio? Uy, Back terminó ganando, en serio. Contra PLZ. Oh. Vale. Eso es muy bueno, te diría. Muy buenas noticias. Por acá, ¿cómo va? Listo, van 21%, miren, van recuperando otra vez. Listo, entraron la agrupación de estos dos gigantes. Kyle, Blue Ant otra vez entraron a la torre y logran sacar al tigre, gente. Entonces el tigre necesita agrupar lo antes posible. Necesita recuperar lo antes posible la construcción de la torre, gente. Si no, el tiempo le juega en contra. Aunque, miren, ya recuperó otra vez la torre. Es lo que les decía, aunque se ve de que están muy igualados. O sea, muy igualados, gentita. Muy igualado. Vamos a ver si logran mantener esa construcción. Listo, les quitaron otra vez la construcción. Está en destrucción nuevamente. Ok, se está dificultando un poco. Verán, dentro de este grupo, les diría en tema de emparejamientos, les ha tocado casi nivelado. Diría que Dog y TAW están muy parejos. No sé qué piensen ustedes. Les diría en tema de emparejamiento que ha tocado en este. Las dos alianzas están muy bien ajustadas para este evento, ¿vale? Están muy bien ajustadas. Les diría, la alianza de LOB no está al nivel de estas dos alianzas, ¿vale? No está al nivel. Estas ya son otro nivel un poquito más alto de alianza super pay to win, gente. Ya saben que la alianza de Doc tiene al mítico Tigre, el jugador más fuerte. TAW, el dúo dinámico. Kyle. Y la jugadora Blue Ant, que está a tope. Ahorita ya saben que Blue Ant es la líder de la alianza. Está a tope, miren eso. La torre está en 18%. Sí se está complicando. Están manteniendo la presión, ¿vale? No está bajando demasiado. Mantienen como la destrucción. Otra vez la construcción. Destrucción, construcción. Están manteniendo la presión. Aún así no se deben confiar porque si no pueden perder esta torre. Así que deben presionar lo antes posible. Dice, han sido los mejores emparejamientos de todas las temporadas. Sin duda, gente, valió la pena hacer esperar a los jugadores de que no vayan otras temporadas de eventos y que esperen a esta temporada. La marisma corrupta, aún así añadieron la dificultad de los hormigueros infectados. Y les diría, gente, que me gustó a mí mucho. Se notó de que ahora sí, gente, el juego sí trabajó y desarrolló un buen evento. Como todavía está en beta, necesitan hacer algunos arreglos, unos pulidos por ahí. A ver si logra ser un evento mucho más viable. Pero sin duda, gente, buen evento que se le mandaron los desarrolladores de The Ants. Por acá 15%, ok. Les está costando un poquito más mantener la presión. Dog está en peligro, gente, con la torre. Les está costando un poquito. Uy, miren los jugadores que empiezan a mandar desde Dog. Uno tras otro. Obviamente tal vez a este horario en la alianza del Dog le puede favorecer. Bueno, ¿qué digo? A la alianza de TAW este horario le puede favorecer y tal vez no a Dog. Porque no veo tantos jugadores de Dogs, les puedo ser sincero. Bueno, aunque están repartidos por este punto. No sé si veamos entre TAW y Dog. Creo que TAW tiene más, gente. Ahorita en tema de lucha, aunque no todos están enviando, pero nuevamente se conecten. Posiblemente TAW sea este horario el mejor para ellos. Pero aún así están presionando. Por esa parte está muy bien. Ok, otra vez empiezan a hacer agrupaciones. Ahí vamos a ver siempre marchas super pay to win, gente, aquí. 3 minutos para que caiga la torre, 12% se está manteniendo ahí. Vamos a ver qué hace el tigre. Si se desconecta el tigre, gente, ahí sí es F, ¿vale? Porque no va a poder hacer frente a estos dos. Eso es lo que me impresiona mucho, gente. Este dúo es imparable. O sea, yo siempre he visto y lo hemos visto con LOB. Estos dos jugadores no suelen desconectarse, siempre están activos. Si Dog se descuida y no está activo durante la batalla, gente, va a ser muy complicado a Dog poder defender esto, ¿vale? Ok, perfecto, logran recuperar al 11%, gentita.
¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido, crack. Te estoy viendo desde mi televisor. Dale, crack, un saludito y espero que disfrutes la transmisión. Está muy bueno el emparejamiento. Miren cómo se van enfrentando ahí a tope. Necesitamos que el buen Dog mantenga la presión. Tiene que mantener la presión de la construcción. No se debe dejar. Necesita la presión. Necesita la presión. Creo que ahorita el buen Tigre está solo. No lo veo otro jugador más OP. Obviamente JS está aquí. JS siempre hemos visto que en Dog está a tope. Astro también está en Dog, gente, pero no lo veo. Creo que está acá. No, este es otro jugador. Astro no lo veo. Parece que se marchó. Ah, no, Astro está acá. Pero no está apoyando en la batalla. Necesitamos que se conecte nuevamente. Claro, es que imagínate, si se van retirando alguno que otro jugador fuerte, se nota un poco el bajón, ¿no? ¿Cómo estás, Binatán? Bienvenido, crack. Un saludito para ti. Están presionando ahí. La van a recuperar. Esperemos que mantengan por lo menos unos cuantos minutos la construcción. Así puedan mantener la presión. Porque si estamos viendo, miren, Blue Ant ya empezó a agrupar. Ya va a llegar la agrupación de Blue Ant. Dice, ya es tarde, Tony. Lo veré mañana. Buena transmisión. Dale, Kabir. Ya saben que aquí yo les dije, venían las transmisiones de estas épicas. Y sea madrugada, tarde o a cualquier hora donde se dé la oportunidad de poder transmitir una pelea de estas, ahí vamos a traer. Lo bueno, gente, es que, bueno, ya es sábado, ¿no? Ya es sábado, gentita, así que da chance a poder desvelarse sin problema. Ahora no me agarre el sueño, porque ya, gente, la semana pasada, bueno, la semana que estábamos cursando, estuvo un poco presionada para mí, les diría. Esperemos que no vaya a dormir en tremenda transmisión, gentita. Tony, en mi isla estamos en guerra, y los más fuertes de mi alianza se retiraron del juego. En serio, suele ser mala noticia. A la final, gente, ya saben que el juego... conforme pasa el tiempo, si no es de los juegos que te apasionan demasiado, con el tiempo como que aburre, porque sí es un poco monótono con el tiempo, ¿no? Pero si tienes disciplina y te gusta mucho el juego, tienes mucho para disfrutar el juego, les diría. Tienes mucho. 4 minutos para que caiga la torre. Está muy peligroso esto. Estoy viendo de que la destrucción de la torre se está manteniendo mucho más que construir, gente. Ok. La alianza de Dog se le está haciendo difícil mantener esta presión. Es que mira, Blue Ant llega con Kai a la torre y ahí es donde se le dificulta al Tigre. Por eso es que ese dúo dinámico pesa mucho, gente. Entonces, estamos viendo ahí la presión a tope. Eso es muy bueno, la presión se está manteniendo a tope ahí. Ok, ay. Se ve que están entrando y saliendo. Necesita atacar el Tigre, gente. Necesitamos ver la acción del Tigre. Esto va a ser muy decisivo, más que todo por el tema del enfrentamiento en esta zona, gentita. Ok, vamos ahí, vale. Están empezando a agrupar, perfecto. Acá estamos viendo otro jugador que es fuerte, 19G de kills también. Está empezando a agrupar. Vale, estamos viendo regresión de algunas líneas por parte de TAW. Listo, empiezan a cursar. Están reiniciando otra vez. Están reiniciando, están tratando de sacar a los jugadores, perfecto. La van a recuperar otra vez, gente. El buen Conker, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Dice, yo igual me tengo que preparar para desvelarme, dice. El horario de peleas en mi evento comienzan a las 8 UTC. Oh, Dios. Es que claro, dependiendo en el horario en el que te haya tocado, uy. Y si quieres ayudar a tu alianza en ciertos eventos, a veces toca desvelarse, no hay de otra, gentita. Bueno, por acá estamos viendo cómo va la presión, 10 minutos, pero aún así no han logrado sacar a todos. Veo que el Tigre, gente, se detuvo un poco. ¿Será que se desconectó, gente? Porque si se desconectó, ahí sí la cosa se complicó. Se complicó, gente, si se desconectó. Tal vez se unió a otra agrupación. Vamos a ver cómo va esto. 3 minutos para que caiga la torre, gente. Está peligrando 9%. Puede perder la torre, está menos de 3 minutos ya. 2.54 segundos, cuidadito ahí, se nota mucho la presión, la actividad de TAW ahorita creo que es mayor a la de Dog, gente. Viendo las líneas que van, entran y salen, se nota mucho más. Ok, acá hay otra agrupación, va a entrar, a veremos cuántos sacan. Uy, se estrelló, gente. Vemos que no regresaron tantos. Ok, ya regresaron algunos. Sí, se está notando ahí. Igualmente no ha bajado el tema de la destrucción. Cuidadito ahí, parece que están tanqueando muy bien las formaciones de estos dos titanes de TAW, gente. Uy. 2 minutos, cuidado ahí, 7%. No, gente. No, gentita, creo que van a perder la torre. Listo, empezó a hacer una... Ok. Agrupó el buen Tigre, gente, logró sacar, reinició la torre, pero aún así lograron sacarlo otra vez. La presión se nota mucho, gente. Hay reportes, Tony, me convenciste de quedarme un rato más.
En nuestro emparejamiento nos tocó pelear 16-24. ¿En serio también? Bueno, el 16 TC, uy. Por lo menos te toca un poquito más. Bueno, temprano podríamos decirlo, ¿no? Si quieres quedarte, sí hay reportes, gente. Pero quiero que se una un poquito más de gente, ¿vale? Quiero que se una un poquito más de gente. Por lo menos que hayan unos 60 en transmisión. Podríamos pedir unos likes, gente. Y mostramos. Pero sin duda vamos a mostrar, ¿vale? Sin duda vamos a mostrar. Vamos a ver conforme vayan uniéndose. Obviamente, como no es un horario tan bueno para algunos que están en LATAM, gente, ya saben. Tony Sazona no le importa mucho a Doc, dice. Probablemente solo están probando sus unidades y tener un poco de diversión. Debe ser una de las razones porque no viste muchos de Doc. Puede ser, pero si estuvieron activos te diría. Bueno, también puede tener razón el buen Paul. Puede que no le importe mucho y más bien están ahí tratando de dar pelea. Pero miren, sí es cierto, miren. La torre va a caer. Es que el tiempo de destrucción es mucho mayor. TAW ahorita va a dominar un poquito esta zona. Ahorita PLZ estaba peleando hace un momento con Doc. Perdieron un poco las torres, pero igual, ¿no? Vamos a ver esta parte importante. Tenemos que ver cómo van avanzando. Ok, está a segundos de caer la torre. Esta torre va a caer, gentito. Esta torre va a caer. Se mantuvo muy bien la presión de TAW. Vale, vale. Vamos a ir cómo va la presión. Ok. Segundos de que caiga la torre. Cuidadito ahí, gentita. Cuidadito que cae la torre, cuidadito. 40, ok, empieza a agrupar el buen tigre. Va a impactar. Vamos a ver cuántos regresa. No logró sacar a todos. No logró sacar a todos. Se estampó contra alguien. Tal vez fue contra Blue, gente, y luego le tocó contra Kyle. Contra estos dos tal vez no los logra pasar, obviamente, por la cantidad de estadísticas, ¿no? 17 segundos para que caiga la torre. Queda 1%, gente. Dice, Dog está al norte y eso es el sur. Dice, todo el campamento de TAW está ahí. Digo yo que es una de las razones por las cuales no están los demás aún. Es cierto, miren. Si se dan cuenta, miren la dominación. Aquí estamos viendo a la alianza de TPX, la alianza de TAW. Por acá estamos viendo a la alianza de PLZ. Prácticamente aquí están. Y acá la alianza de... Bueno, este es el campamento infectado, ¿no? TPX, TAW y PLZ. El único que ha entrado en esta zona, gente, es Doc, ¿vale? No hay nadie más ayudando dentro del campamento del norte. En cambio, en el norte sí, gente. En el norte sí se ve gentita. De que aquí más que todo, pues, Back. Por acá el campamento infectado. Aquí digo el norte. Acá es el norte, gente. Confundiéndome, ¿no? Acá es el norte, gente. Acá estamos viendo Back. R1C. Más que todo han tratado de dominar esta zona. Miren eso. ¿Vale? Acá ha tratado de entrar. Obviamente aquí también está el camino de Doc. Ya saben que aquí tiene mucha más ventaja Doc. Pero aún así Doc como que quiso tener un poco de acción y es razón lo que dice la estrategia de buen Paul. Más que todo quieren probar formaciones, gentita. A ver cómo van. Vamos a ver por acá cómo va. Sin duda va a caer esta torre, les diría. A ver, creo que ya cayó la torre de Doc. Sí, la torre de Doc. Y la torre de Doc cayó, gente. Cayó la torre de Doc, estaba aquí posicionada. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Perfecto, TAW va a plantar la torre. ¿Dónde la plantó? Aquí. Listo. Entonces van a empezar a hacer agrupaciones igualmente. Sí, se están divirtiendo más que todo. Pero es bueno ver un enfrentamiento entre estas alianzas, gentita. ¿Vale? Para que la vayan tomando en cuenta. Listo, gente, verán. Estamos 40 personas. ¿Vale? Para dar un poquito más de emoción. Lleguemos a unos 30 likes, gente, tenemos 25. Si llegamos a 30 likes, les muestro un reporte. Veamos primero la de Blue Ant, gente. ¿Vale? A ver qué tal les parece, a ver si mostramos la de Blue Ant. Veamos con qué formación atacó en ese momento y la podríamos ver, gente. Luego vamos a ver a Kyle y por último terminaríamos con el buen tigre, gente. A ver qué les parece. Así que dejen su poderoso like a tope. Bien ahí. Ok. Listo, está manteniendo muy bien la presión de esa torre. Sí, se nota mucho el tema de la presión aquí. TAW se está posicionando muy bien. Ok, por acá esta jugadora es jugador o jugadora. No, jugador debe ser. Miren esa estrella que tiene también.
Ya saben que para tener este nivel de estrellas es estar comprando constantemente las skins del juego, ¿no? Ok, listo, están dominando un poco ahí. Ahorita sí, posiblemente se le dificulte un poco más a TAW presionar la torre, ¿vale? Porque como no está con un nivel de construcción alto, le pueden bajar mucho más rápido. Es lo que vimos a continuación con Dog, ¿no? Ya hay 30 likes, deja ver. Sí, ya hay 30 likes, perfecto, gente. Vamos a ver un reporte, pero tengo que mostrarlo así, gente. Tengo que buscarlo porque lo compartieron en el campamento. Entonces ahí hay algunas estrategias que no quisiera que se vean en la transmisión. Entonces la vamos a ver desde acá. ¿Okay? A ver, vamos a ver la del Blue Ant, gente. Ojalá y encuentre la de Blue Ant, gente. Listo, y es la formación de guardianas que lleva, gente. God. Es la formación de guardianas que lleva, gentita. Bueno, aquí está. Aquí está, gentita. La formación de guardianas. Verán, si llegamos de 30 likes a 60, ¿vale? Si llegamos a 60 likes, mostramos la de Kyle, ¿vale? Y ahí pedimos una meta más para mostrar las del tigre, ¿ok? Miren esta formación. Es un jugador de Doc. Se enfrentó aquí a Blue Ant y Blue Ant lleva la formación la más superior actualmente de guardianas. Obviamente como se están consiguiendo las nuevas hormigas y ahí la de rango de guardianas, creo que todavía no les ha salido las suficientes copias para poder añadirlas en las formaciones, ¿no? Entonces ya la iremos viendo. Creo que sin duda la nueva hormiguita de rango va a ser sustituto de la armadura brillante, creo yo, gente. Hasta el juego te recomienda jugarla así, para que lo vayan tomando en cuenta. Así que vamos para acá. Este jugador de Doc tampoco es tan débil, gente. Insecto nivel 84, fuerte este jugador de Doc. Se llama Bank. Está muy a tope. Ok, ay. Y además con formación transportador. Ok, vale. Listo, estamos aquí con Blue Ants. La Meli, gente, nivel 100. Ahí lo pueden ver. Caballero negro, armadura brillante, todas estrellas rojas, gente. Le sacó los 3 despertar. Ya saben que el despertar de esta hormiga recién le añadieron. Ya le tiene despertar morado. Todas las skins del juego, apariencias de marchas, apariencias de insecto, todo a tope, gente. Tiene ya 2 meteoritos nivel dorado, gente. Tiene insecto este en dorado. Este lo tiene todavía en rojo, gente. Próximamente lo subiría a tope. Hey, hay gente, esa cantidad de evolución a tope. Listo, por acá en estadísticas. Hey, hay gente. Ha subido demasiado esas estadísticas, gentita. Ay. 4400 de daño en guardianas, gente. Si hace no mucho cuando se enfrentó a LOB, gente, vieron que estaba en 4000, ¿no? Ahora está en 4400. En defensa está en 3800. Ataque de habilidad 263.30. Defensa de habilidad 222. Ya está 223 por ahí. 1700, ya 1800 de vida, gente. 1800 de vida en la primera línea. 1800 de vida en la primera línea. Como esta unidad tiene menos estadísticas. ¿Qué hormiga es? Ah, es la armadura brillante, claro que sí. Esta hormiguita por el despertar aumenta más estadísticas. Y esta por el despertar y porque es una hormiga de las actuales tiene más estadísticas. Por razón esa línea no tiene tanta bonificación, ¿no? Pero tiene 4200 de daño aquí con la armadura brillante. Y 1700, casi 1700 de vida aquí. 1800 la primera. En la última tiene igual 1700, no 1800. La primera línea tiene un poquito más de vida. 4400 sí se mantiene aquí, 4400 de daño. Ay, gente, esa cantidad de daño. Con esas guardianas golpean durísimo, gente. Necesitas un buen transportador para contraer este tipo de formación. Necesitas sí o sí obligado, gente. Obviamente este jugador es muy fuerte. Casi 3000 de daño en sus estadísticas. Pero se nota mucho ahí la presión, gentita. ¿Vale? Así que ahí comentarán en el chat cómo va esto. Les diría, sigue invirtiendo fuerte Blue Ant. Se sigue alzando, sin duda sabían que se iban a enfrentar con el tigre y se alzó en skills. Al final vamos a ver las estadísticas del tigre, ¿vale? Las que siguen va a ser las de Blue Ant. Te digo las de Blue Ant, las de Kyle. Así que para las de Kyle, gente, sí les pido que por lo menos lleguemos unos 50 likes, gente. Esperemos que se vaya uniendo más gentita. Y veríamos las
las estadísticas del buen Kyle, gente. A ver cómo van, ¿ok? Listo por acá. Continuamos con la peleita. Ok, miren, lo que les decía. La torre cayó. Como no tenía mucho tiempo de construcción, Doc fue fácil destruir. Entonces, estamos viendo de que quien tenga menor tiempo de construcción en la torre, pierde, ¿vale? Ahorita ha perdido una torre, la alianza de TAW, y Doc perdió una torre también. La alianza de PLZ también ha perdido algunas torres. Ahorita PLZ está tratando de esperar construir esta torre y de ahí sí empezar a presionar, gente, ¿vale? Ahí sí van a empezar a presionar. Vamos a ver qué decisión van a tomar. Se notó mucho, aquí no lograron aguantar mucho, gente. No lograron aguantar mucho. Blue Ant se posicionó acá también para apoyar. En este punto, no, es otro jugador de TAW. Solo está Blue Ant. Kyle me imagino que debe mantenerse acá. Sí, Kyle se va a mantener acá, gente. Más que todo para poder defender esta torre. Ya saben que como el dúo es fuerte en esta alianza de TAW, uno defiende otra torre y otro extremo, ¿no? Entonces está presionándose muy bien. Eso está a tope, gentita. A tope. Así que lo van a ir ahí topando a tope. Ok. Vamos a ver cómo se van presionando. Vamos a ver que toman la decisión. Parece ser que nadie quiere dar el primer paso. Pausaron un poco la pelea, gente. Pausaron un poco la pelea. ¿Quién es el más fuerte entre todos? Diría que aquí el tigre. Es este jugador de aquí. Diría que este es el más fuerte. En este grupo, sin duda. Yamilet. Es el más fuerte. Lo vamos a ver luego en las estadísticas. Ya vimos Blue Ant. 1800 de vida en sus formaciones con guardianas. 2000, ¿qué digo 2000? 4000 ya 400 gente en ese daño de arqueras. ¿Qué digo de arqueras de guardianas? Está muy a tope, gente. Es lo que ya vimos dentro de sus formaciones. Están muy fuertes, gentita. Están muy fuertes. Demasiada estadística que sacaron en esta formación. Se nota muchísimo. Pero está muy bien. ¿Vale? Está muy bien la presión. Ok, ya se posicionó, gente. Se posicionó. Parece ser que van a construir una torre por aquí. Está el dúo dinámico otra vez junto. Están tres, miren, con esa... Imagínate en una alianza que veas tres jugadores con esta estrella, te abrumas, gente. Pero aún así, pues el tigre, ya saben que siempre es un pecho frío, gente. Y no le importa. Va a mantenerse ahí a tope. Igualmente para mantener la diversión y la presión. Ok, PLZ también ya viene en camino y sería 2 versus 1 contra esa alianza. Vamos a ver cómo se desempeña eso. Logremos aer esa presión. Van a enfrentarse 2 versus 1 directamente aquí. Solo están esperando a que se construya esta torre, al parecer. Están esperando nada más la construcción de la torre. Listo ahí, listo ahí. No vemos ninguno que haya dado el primer paso. Vale, se mantienen. Por acá en este punto. Uy. Claro, es que también la zona dificulta un poco, ¿no? Miren eso. Todos se mantienen directamente en las zonas de sus torres. Ok, por acá déjenme ver. Sí, no hemos visto que hayan tratado de construir otra torre. Tal vez vayan a tratar de construir una torre por acá atrás. Para que los jugadores se reúnan un poquito más pronto. Sería una opción, ¿no? Expandir un poco el territorio para que sigan uniéndose un poquito más cerca. Acá, listo. Vale, no, nadie quiere dar el primer paso. Y es que... Ok. Uy, ok, aquí se tepearon algunos. ¿Será que se van a posicionar otros jugadores un poquito más OPs? Más bien aquí, sí o sí, los más fuertes deben posicionarse en estos puntos. Son los que van a liderar ahí los grupos, ¿no? Esto ahorita, normal, gentita. Doc también anda ahí posicionándose normal. Hay gente. Vamos a ver las estadísticas del tigre, gente. Ya me quiero emocionar. Yo no las he visto, pero... por ahí dicen que es muy alto, gente. Es muy alto. Vamos a ver con qué formación se defendieron algunos, que vamos a ver el tema del reporte. ¿Ok? Vamos a verlo. Creo que fue un reporte que compartió directamente el tigre, gentita. ¿Ok? Miren, también agradecer al crack, al buen Unga, gente, por habernos prestado la cuentita para poder hacer posible la transmisión. Gracias a Dios, gente. Lastimosamente parece ser que Freya, que era el líder de R1C, gente, lastimosamente, según Soul nos confirmó de que abandonó el juego. Aunque la cuenta de Freya todavía se sigue usando. No sé si la vendió o algo así.
pero ya no es la actual líder de la alianza de R1, no sé si no está otro líder. Entonces el buen Unga aprovechó a preguntarle a ver si podíamos traer la transmisión. Y fue buena onda, gente, y sí nos dejó, ¿vale? Y sí nos dejó. Ok, miren, los espacios se están distribuyendo de mejor manera, ¿vale? Van a aprovechar al máximo la distribución de esta zona para posicionar de mejor manera a los jugadores y así sea un poquito más factible hacer las agrupaciones, ¿vale? Llegó este jugador también. Wow. Ok, se están posicionando de mejor manera. Listo. Como ellos saben la jerarquía de jugadores, dependiendo del más fuerte hasta el más débil, van a dar prioridad aquí a juntarse a los más fuertes. Esto es importantísimo. Ahora ya saben que el evento es favorable. Te da la capacidad de hacer lagartos mientras peleas. Eso es muy bueno también. Ya saben que dividen el tema de la resistencia es diferente. Así que va a estar muy bien. Ok. Listo, gente. Listo, gente. Este es otro jugador. Ah, no, es el buen Kyle es. Kyle se posicionó en este punto. Bluean detrás. Por acá se va a mantener esta jugador o jugadora. Por acá. Este jugador de acá. Este, bueno, tiene 2G. Tal vez le van a decir que se mueve un poco. Se movió aquí. Este jugador al parecer es fuerte, ¿vale? Al parecer es muy fuerte porque le están dando prioridad. Ok, vamos a ver cómo se mantiene esto. Vale, están manteniéndose ahí firmes. Tal vez están esperando a que construya la torre PLZ, gente. Están esperando ese. Están esperando a que PLZ construya la torre. Gentita, si llegamos a 50 likes, muestro las estadísticas de KL, gente. ¿Vale? Así que aprovechen a darle ese botón de likes. Y si pueden, compartan a mucha más gente para que se siga uniendo y dejen su poderoso like, gentita. ¿Vale? Así podríamos ver las estadísticas del buen Kyle. Vamos a ver cuánto ha subido. Porque Kyle también ya saben que anda más o menos al nivel de robot. Quién sabe, ya el buen Kyle invirtió un poquito más y haya superado un poquito más a algún robot, ¿no? Ok. Vale, ahorita están haciendo lagartos nada más. Se están uniendo. Están esperando sin duda PLZ, gente. Necesitan la presión con PLZ. Miren, PLZ está activadísimo también. Esta zona, como tienen ventaja, van a tope. Doc también no se va a dejar fácil quitar de esta zona. Así que siguen construyendo otra torre por acá. Eso está muy bien. Ok. ¿Tratan de atacar a un punto? No. Se mantiene, gente. Se mantiene. No hay ninguna presión. Por ahora está todo tranquilito. Bien ese nivel. Ok, vamos por acá. Nada, gente. No hay otro nivel de presión. Están todo tranquilo. Todo tranquilo, todo nivelado. Se están enfrentando de mejor manera. A ver por acá cómo va esto. Déjame estudiar un poco los de PLZ. Ok. Aquí está Prox. Este es el que está liderando los tops de kills también. Porque dice, oye Paps, hoy es día de marmota, ¿verdad? Oye, tienes razón. A ver la marmota. No, hoy no es día de marmota. ¿O sí? Ah, no, hoy no es marmota. Sí, todavía no es marmota, crack. Me había confundido. Todavía falta. Mañana después del reinicio es marmota. Como es sábado, crack. Sábado después del reinicio suele ser la marmota. Se ve muy intimidante los de TAW. Son con puras estrellas rojas enfrente. Sí, no. Es muy imponente eso. O sea, ¿ves esto, gente? God, o sea, solo vas a verlo aquí. Doc también tiene eso, pero no están activos, ¿vale? Por ejemplo, JS sí lo he visto y es siempre a la par del Tigre. Pero falta el Lobito. El Lobito hace poco estaba activo, pero ya no lo vemos. Por ejemplo, aquí está Astro, que también es un jugador muy fuerte, pero no lo hemos visto activo ahí. Miren, hay otro aquí de Doc. Hay varios que tienen mucha estrella a tope también. Lo iremos viendo sin duda. Dice, mañana harás otro directo para la marmota. Jonathan, sin duda que sí. Mañana vamos a hacer directito. Bien, hacemos de marmota y seguimos con las transmisiones de las peleas fuertes. Porque estos jugadores no creo que vayan a descansar, van a seguir a tope. Dice, ¿ya viste en el plan de desarrollo de la temporada? Ya tienes la oportunidad de que te salga Rimosos. ¿Es en serio? Uy, no lo había visto. Déjame verlo. Es en 50.000. Ah, pero comprando, ¿verdad?
Creo que comprando te dan otro tipo de... A ver, te da la Castaneus, la Bombicina. Sí, tienes razón, te dan la Rimosus. Te dan la Rimosus, gente. Ahí lo pueden ver las cantidades de hormigas que te dan. Te dan la Engersi, la Longinod, la Armadura Brillante, Rimosus, Bombicina y la Castaneus. Oh, pero necesitas comprar el plan. Se necesita comprar el plan, gentita. Ah, muy bueno, les diría. Dice Tony, con 250 monedas me saqué la motora del dragón en Capybara. Hoy, Jack, Godcrack. Tuviste suerte, yo la saqué en 350, imagínate. Entonces hoy es día de elección. Si quieres, abre los huevos naranjas para el servidor versus servidor. A ver qué sale. ¿Quieres que abra huevitos? Mejor no le das a recolección. Tiene 79. No sé si quiera abrirlos, crack. Más bien manténlos. Si puedes, mantente ahí. Ok. Ok. Parece ser que ahorita PLZ ya construyó su torre. Y van a ir directamente a la torre de Doc. Eso es lo que esperaban. Van a mantener una distracción ahí constante. Doc sí o sí tiene que responder a esta respuesta de ataque. Bien ahí. Ok, y empiezan a hacer agrupaciones. Van a entrar a destruir la torre. Vamos ahí. El tigre todavía no veo que haga una agrupación. Parece que otros jugadores están haciendo agrupación. El tigre va a ahorrar la cantidad de energía suficiente, recursos, para que no la agoten. Más bien los otros jugadores creo que son capaces de controlar, gente, a Vac. ¿Qué digo a Vac? A PLZ. ¿Qué día elegiste hoy? Déjame ver. Aquí en la zona. Sí, tienes fortalecer hormigas especiales. Has tenido un día de elección. Ah, con razón quieres abrir huevillos. Entiendo. Así lo aprovechas tú. Yo ese evento usualmente lo suelo dejar en recolección, crack. Vamos ahí. Le está costando un poquito mantener la presión. Ok, aquí está JS. Parece ser que le quieren atacar a JS. Miren, están tratando de atacar a algunos jugadores. No están atacándolo. Lo están agrupando, gente. Claro que aquí hay otros jugadores de Doc. Claro, como no conviene mucho el lugar en donde están posicionados, pues necesitan estar por acá. ¿Vale? Hay otros de PLZ también. Uy, aquí está. Aquí está, gente. Llegó el lobito, gente. El lobito está aquí atrás. 87 G de kills. Listo. Ahorita va a estar más interesante. Ya va a estar más interesante. Perfecto. Vamos viendo. Acá hay otro jugador que se posicionó. Aquí, por lo más bajito, gente, vas a ver estrellas doradas, ¿no? La gran mayoría tiene este tipo de estrellas. Va a tope ahí, gente. Vale, están empezando otra vez a agrupar. El lobito está tratando de ayudar. El tigre no. El tigre se va a centrar directamente con la alianza de TAW. Necesita guardar. A tope, necesita guardar los recursos porque es importante. ¿Ya hay 50 likes? ¿Es en serio? Hay 49, gente. Yo veo 49. Necesitamos un like más. Un like más, gente. Y vemos las estadísticas de Kyle. ¿Vale? Y si siguen compartiendo la transmisión y mucha más gente sigue uniendo gente, mucho mejor. Mucho mejor y mucho más God, gentita. Vamos ahí. Yo veo 40. Ya hay 50 likes. Ahora sí hay 50 likes, gentita. Dice, PLZ no pudo contra Vac. Mucho menos van a poder contra Doc. Sin duda que sí, te diría. Contra Doc no va a poder. Sin duda, ni siquiera el tigre tiene que participar contra la alianza de PLZ. Lo vimos anteriormente. No aguantó mucho la torre que tenían ahí mantenida en construcción. Y estuvo muy bien. Perfecto, gente. Vamos a ver las estadísticas de Kael. Vamos a ver las estadísticas del buen Kael. Vamos por acá. Fue el like 50, Tony. Itachi, buenas noches. Un saludito para ti. Gracias por ese hermoso apoyo, crack. Vamos a verlos por acá. Ok. Acá está de Kai. Y es de su formación full arquero, gente. Listo. Esta nos conviene mucho. Es su formación main actualmente. Y el buen Band, gente, el buen Band es el que está dando reportes aquí, gente. Lo más que van a hacer es farmear puntos de competencia para avanzar en las recompensas. Sí, tienes mucha razón.
Punto de competencia es importante ahorita. Si es que llega un punto donde quedan muy parejos y llegan al árbol, pues va a ser decisivo eso, ¿no? Bien, gentita. Ya vimos a Van con su formación con la Meli. Juega con los transportadores. Y acá vemos a Kyle. Ok. Igualmente Kyle tiene, miren, los dos meteoritos evolutivos dorados. La buen Yuki. Ahí reportándose. Un buen día para ti, Yuki. Gracias por ese apoyo. Ahí lo pueden ver. Tiene todas las marchas. Miren, ya saben que estos jugadores siempre tienen las marchas a tope. Tiene la nueva. Esta nueva melee de arqueras es muy brutal. Contra formaciones full arqueras va bien. Counter directo de transportador ascente, ¿vale? Ahí lleva la esmeralda. Ya saben, despertar dorado y a tope. Y juega la bombicina de última línea. Una hormiga muy OP dentro de estas. Sin duda ya van a armarse nuevos metas, gente. Ya saben que hay nuevas hormigas, así que aparecen nuevos metas. Entonces, importante eso. Las estadísticas aquí van a estar OP. Vamos por acá. 4300 de daño en arqueras, gente. Oh. 2 despertares dorados. Alto, ¿no? Alto. Ahí hay gente. 4300 de daño en arqueras. 4200 aquí. En esta segunda formación. Tiene 1600 de vida. Ah, del meteorito. Ah. Sí. Blue Ant también tenía lo mismo, crack. Tienen 1015 de velocidad de combate. Eso no me olvidé de mencionarlo con Blue Ant, porque imagino que deben tener la misma cantidad de velocidad de combate. 4100. En la última línea tiene un poquito menos de daño, ¿vale? Debe ser porque Bombi, gente, pues como es de la generación pasada, pues no comparte tantas estadísticas como esta hormiga, ¿no? Por ejemplo, esta hormiga con el despertar ya aumenta sus estadísticas. Como la nueva melee es parte de las nuevas generaciones, tiene más estadísticas que Bombi ya. Por eso es que van a ver dentro de las formaciones que la primera línea va a tener más bonificación. Tiene más ataque y defensa la primera línea que las otras, que es la segunda y la tercera. Entonces, lo iremos viendo ahí. 1500 de vida. Por lo bajo tiene 1600 de vida. 4300 de ataque en esas arqueras. 3600 de defensa. 285 de ataque de habilidad. 216 de defensa de habilidad. Alto, gente. Aún así, Blue Ant sigue ganando por estadísticas en guardianas. En guardianas tiene mucha vida. Dice, también es porque tiene esa hormiga T11 y las otras T10. Ah, tienes mucha razón. Claro, estas T10 también bajan las estadísticas, gente. Claro que sí. Como tienes esta hormiga mejorada, te alza las estadísticas también, porque son hormigas de temporada. Hay evoluciones dentro del hormiguero que te suben directamente a hormigas de temporada. Si utilizas T10, bajas estadísticas. Y tienes mucha razón. Sí, tienes mucha razón. OP, gente. Kyle, muy fuerte. Está por ahí el nivel de robot, les diría. Más o menos por ahí el nivel de robot. Sin duda, Blue Ant sigue liderando con esas guardianas. Tiene mucha vida en esas guardianas y mucho ataque. Es una locura lo que llevan esas formaciones, gente. Así que pilas en esa parte. Vale, ahorita estamos prácticamente con 55 likes. Verán, gentita. Si llegamos a 70 likes, ustedes pueden... Ya veamos ahí ese apoyo. Si llegamos a 70 likes, vemos la formación y estadísticas del tigre, ¿okay? Que serían las más tops actualmente. Ya vimos la de los dos jugadores principales de la alianza de TAW. Así que veamos ese aporte, ¿vale? Listo. Doc se está defendiendo muy bien de la alianza de PLZ. Ahí lo van viendo. Ok. El tigre se posicionó un poquito más cerca de la torre. Miren eso. Un poquito más cerca de la torre. Ahorita TAW está esperando un momento crucial. No están dando el primer paso todavía. Saben que si no están desprevenidos, pues Dog les puede tumbar la torre. Necesitan una distracción ahí a tope para mantenerlos bien. No veo que hayan construido en otro lugar otra torre, gente. Más bien Dog está construyendo a este punto, ¿no? Miren, Dog se robó una estructura desde este lugar también. Oh, les robó una estructura en esta zona. Claro, avanzado de este punto hasta acá y le robó esta estructura. Así que acudieron a esto, gente. No necesitan de que la alianza de Dog tome esa estructura, gente. TAW necesita recuperarla para las bonificaciones. Ya saben que hay lugares estratégicos. El lugar importante es ir directamente al centro, gente.
Ok, a ver, déjame ver en este punto cómo han avanzado. Veo que este primer grupo, gente, ha avanzado demasiado en las zonas. Miren cómo va peladito el campamento infectado. El campamento infectado les han robado mucha zona. Se nota que aquí hay alianzas muy fuertes. Miren cómo han pelado toda esta zona. Esta zona. Toda esta zona. Toda esta zona. Esta sin duda se la comieron todita. Y acá obviamente se la comieron toda. Pero hay algunos infectados todavía. Todavía sigue esta zona sin tocar. Bueno, hasta que abran estos túneles son dentro de 4 días. Así que no se podrían tomar todavía. Pero sin duda ellos sí van a buen ritmo, les diría. Por tema del grupo que les ha tocado. Bien ahí. Ok. Miren, la torre no ha bajado nada de durabilidad. PLZ prácticamente muy complicado contra Doc. O sea, el tigre entra con su formación y no lo pueden sacar. Es que no hay alguien del nivel así astronómico como el tigre, gente. O sea, el tigre es prácticamente solito, se taquea mucho. Mucho, gente. Tenemos que ver las kills, a ver cómo van. ¿Cómo van? Muertos de hormiguero. Ya Doc va liderando, miren. Prox también va ahí cercano, pero sin medir todo esto, gente. Doc prácticamente va a seguir subiendo skills. Es normal porque contra PLZ le van a regalar kills al buen Doc, gente. Al buen tigre. Uy, estamos votando muy bien. Back también, como vieron, el buen Unga nos contó que el buen Back versus la alianza de PLZ, Back destrozó a PLZ, gente. Uy, eso es cuidado, gente. Cuidadito. Así que va liderando. Ya va a entrar. El primer día del evento con unas horas de lucha. Ya van a entrar al 1G de kills, gente. Ya van a entrar al 1G. Se nota mucho esa presión, gentita. Es por acá. Bien. LZ versus Back. TPX versus R1C. Y TAW versus Doc. Serían los enfrentamientos. Ay, gente. Eso va a estar muy bien. Aunque aquí hemos visto 2 versus 1, ¿no? Doc se enfrentó a PLZ. Y a TAW al mismo tiempo también. Ok, listo, se posicionó por acá. Cuidadito, cuidadito. Parece ser que viene el ataque. Viene el ataque o alguna construcción. Se posicionaron desde este punto. Vamos a ver qué es lo que deciden. Miren, aquí un hormiguero se tepeó más adelante para cubrir este espacio y que no colocaran una torre aquí. Más bien pueden colocar una torre desde este punto. Sería por acá también. Pero aquí ya no lo pueden hacer. Se colocó hasta escudo y todo para que no lo vayan a sacar de esa zona. En mi evento, en mi campamento y en el campamento enemigo nos falta bastante para tumbar los infectados. Y encontrarnos. Uy, ya veo, José Maña. Mírate, aquí ya han tumbado muchísimo ya. Y se están enfrentando ya. Y yo aquí trabajando, no puedo ver nada. ¡Chano! Bueno, te agradezco mucho el apoyo y por pasarte por acá y escribir, crack. La intención es lo que cuenta, ¿no? Bien por esa parte. Si llegamos a 70 likes, no se olviden, gente. Dejen su poderoso like. Si llegamos a 70 likes, mostramos los reportes del tigre, gentita. Y aquí los reportes del tigre. Uy, va a ser un poquito de historia aquí en este directo, les diría. Un poquito de historia. Ya va a ser 3 de la mañana por acá, gente. Imaginen, tocó a este horario el ser transmisión. Uy, los de PLZ, gente. Les está costando. Aunque tienen buena activación y todo, necesitan la presión, gentita. 1.54 en tu país. Ya veo, crack. ¿Pero en qué trabaja Chano? Creo que trabaja hasta tardecillo. A ver, vamos por acá. Dice, acá ya van a ser las 2 AM. Claro. Unga, tú eres de México, ¿verdad? O... Claro, es que si fueras de Perú, compartes el mismo horario mío. Y eres de Colombia también. Imagino que en Perú, creo que en México es una hora un poquito más atrasada, creo que yo. Creo, no sé. Dice, Tony no necesita dormir, dice. De aquí a las 4:24 TC, dice por acá. No, gente. Sí ando medio descansado, pero sin duda el agotamiento se va a notar conforme pase las horas, eso sí. Eso sí es normal, gentita. Pero vamos a seguir avanzando, no hay de otra. No hay de otra. Es que esta transmisión es crucial traerla, gente. Porque no es normal ver y tener la suerte de que haya tocado este enfrentamiento y poder tener los permisos necesarios para poder traer la transmisión. Que fue muy bueno.
9 a.m. en España, gentita. A ver, Yuki es de España. Una gran persona, una gran compañera de Alianza, gente, y una gran amiga también. Oye, Tony, ¿puedes poner a autorizar mi cuenta? A ver, autocasar mi cuenta mientras tanto. Ah, sí. Ah, pero... ¿qué cazas, bichos? ¿Cazas los de arena? No, porque eres arquero, ¿verdad? La arena te hace falta. Justo crack dice, acá en los Méxicos va a ser las 2 de la mañana. Entiendo. Ah, quieres los termiteros. Listo, nivel 18. Listo, crack. Ok, te urge más la Liga Más. A ver cómo vas con Liga Masa. 24G. Ok, sí la necesitas. 24G, no, 24 millones. Uy, si andas un poco urgente de Liga Masa, sí necesitas. Porque si nosotros no logramos de tomar las residencias, yo creo que no vamos ni a llegar al árbol. Chano, ve el video que le subí al canal de una estrategia muy importante y les da la opción de llegar. Van a llegar tardecito, pero sí van a poder llegar al árbol, gente. Cuidadito ahí, miren cómo va la presión. Ok. Miren la cantidad de jugadores de back que empiezan a enviar a la torre, gente. Pero sin duda Doc no se deja, gente. Dice, a mí también me fue bien horario en España. Dice, normalmente haces cuando es retarde. Paul, sí, una disculpa por esa parte. Miren, por ejemplo, si yo hago este horario en España queda muy bien, pero a mí me afecta, ¿no? Bueno, pero igual, o sea, yo tuve que acomodarme muy bien, tuve que solucionar todos los inconvenientes que tenía ya pasados porque estaba terminando la universidad, gente. O sea, terminar la universidad, el trabajo, gente, me consumió mucho el tiempo en el que no estuve haciendo transmisiones. Quise desocuparme de todo para de aquí en adelante, gente, como ya sabía que estaba próximo a las peleas, ya estar libre. Así que ahorita ya no habría excusas de nada para poder hacer transmisión. Ojalá, gente, no vaya a ocurrir un problema en mi país de que se va la luz o algo así. Esperemos que no, gente. Pero por ahora pinta muy bien. Todo está viento en popa para que todo suela salir bien, gentita. Yo creo que nos debemos unir las 6 alianzas para llegar al árbol. En serio, Chano, ni las 6... Bueno, ni el campamento enemigo ha avanzado mucho. Entiendo, crack. Entiendo. Bueno, tendría que coordinarse bien. Mira el video que colgué en el canal de YouTube. Hay una estrategia muy buena para, más que todo, alianzas que son inactivas. Más que todo son para ellas. Déjame ver si por acá plantaron una torre los de TAW. Veo que está normal. O sea, TAW no quiere mantener la iniciativa de seguir construyendo. Miren eso. En cambio, Dog sigue defendiéndose. La alianza de PLZ sigue ahí tratando de agrupar lo que más pueda. Miren eso. Por acá este punto, déjenme ver. Creo que algunos están haciendo agrupaciones de lagartos y eso. Los zombies están muy fuertes. Ahí, como te digo, hay una estrategia para poder contraer esa dificultad. Más que todo está centrado a aquellos que están inactivos. O que están en alianzas un poco inactivas. Porque cuando tienes una alianza activa, no te... Bueno, sí es cierto que te desgasta un poco enfrentarte directamente a ellos. Pero no va a ser tan dificultoso como una alianza que no sea tan activa. El buen Víctor, también soy de España, dice, y siempre veo tus directos subidos. Hoy estoy en directo, toma mi like. Dale, Víctor. El buen crack, a la hermosa gente de España. Espero que se la pasen muy bien en la transmisión. Van 57 likes, gente. Ya saben, llegamos a 70 likes. No se olviden de compartir la transmisión si pueden. Y dejar su poderoso like. 70 likes, gente, y mostraron las estadísticas del buen tigre. Así que pilas ahí. No te creas, Tony. Dice, nosotros también llevamos aplicando esa técnica desde hace... Y veo que sí le está costando, ¿verdad? También. Claro, es que en esta dificultad de enfrentamiento, o sea, estamos hablando del primer grupo de enfrentamiento. Si se dan cuenta aquí que dice SW1, este es el primer grupo de la primera salida del evento de la marisma corrupta. Es el primer evento y ellos son el primer grupo, o sea, la mayor dificultad. Bueno, comparten con la dificultad de robot, pero se nota mucho que dentro de este grupo se ajusta al jugador más fuerte de tanto del campamento rojo y el azul. Se nota mucho. Dejaré mi like y me pongo a trabajar. Dale, Chano. Suerte ahí y éxitos en tu trabajo. Un saludito, crack.
Algunos de esos bots están como Kai Luan, sin duda que sí. Se debe notar demasiado eso. Dice, no lograron quitar una residencia nivel 5 a los infectados. Intentamos 2 veces, pero nos atropellaron. Ayer vi el directo de la estrategia, fui y se los dije y mi alianza la aplicamos. Ok. ¿Lograron tomarla, Anthony? Me imagino que sí, ¿verdad? Saldré un rato a comer algo. Ya veo si estás en línea todavía. Dale, Chano. Cuídate y un provechito ahí con tu comidita, crack. Funcionó la estrategia. Gracias por los datos maravillosos. Dale, Anthony. Ya saben que aquí, gracias al buen robot y experiencia de varios jugadores que están aplicando esto, se nota mucho. En el video tengo algo más específico explicando lo que no se habló en el directo, gente. Porque mientras estaba editando, les cuento, mientras estaba editando el directo, el videíto sobre las estrategias del evento, el buen Soul, gente, me escribe ya casi cuando estaba terminando y exportando el video. Me escribe y dice, Tony, mira, espero que no hayas sacado todavía el video. Me faltó mencionarte estas reglas. Y había otras reglas importantes tomar en cuenta para que sea mucho más fácil todavía tomar las estructuras, gente. Vale, entonces vayan a verlo porque les va a ayudar. Dice, Tony, dice, en mi otro evento nos enfrentamos KTA versus Sky y BLS. Estuvo bueno, pero ganó Sky y BLS. Ganaron Sky y BLS. Ay, ay, ay. Es que esto también, es que Sky crack. Hay jugadores OPs también ahí. Y en BLS ni se diga, gentita. Bichos nivel 100 con 3 hormigas pay to win y 3 rojas. Y despertares dorados. Sí, confirmado. Y miren esto. Miren esto, gente. Vamos por acá. Vamos a ver las clasificaciones de las alianzas de la más corrupta. Más que todo de las alianzas infectadas. Más fuertes. Y si vemos los élites de nivel de este grupo. Debe ser los de nivel 32, no más veo aquí. ¿Será que le di clack? Este tiene 268, déjame ver aquí. Tal vez este tenga... Vale, nivel 30, 32. Mira, este solo con poner, por ejemplo, este jefe. Mira, el jefe... Ni siquiera bueno, de los jugadores reales, ni siquiera los jugadores reales actualmente se puede tener el despertar en dorado, gente. Y, ojo con esto, ni siquiera había el despertar dorado, o sea, estos NPCs ya tenían esta hormiga con el despertar dorado y ni siquiera había salido en el juego, gente. Ya hace poco, ya saben que añadieron el evento donde sacaban los despertares y ahí recién se podía sacar. Antes de que haya salido ese evento, nadie del juego de jugadores reales, gente, tenía el despertar de esta hormiga. Y estos NPCs ya lo tenían al dorado, gente. Y mira, salió el evento y como saben hay un límite para comprar los despertares. Máximo, por cada evento puedes comprar un límite de despertares. Y puedes comprarlo, creo que es hasta 3 veces, ¿vale? Máximo ahorita los jugadores más pay to win, por más que quieras comprar el máximo de despertares, puedes subirlo hasta el color moradito, gente. Y miren, estos jugadores ya lo tenían ahí, este color. Bueno, más que todos los infectados, miren. Lo más roto que estaban, ya con el despertar a tope, gente. Si te pones a pensar eso, les bufearon mucho a los NPCs. Esos dos están recontra en ocasión, dice. Aunque los normales y élites sí los ahuyentamos fácil. Exacto, crack. Los que sí cuestan es cuando llegan los jefes y hay que evitar eso. Porque si no, uy, te va a tope. Dice, fue muy fácil quitarle la residencia, solo peleamos contra los de niveles bajos, nos ahorramos demasiado. Aunque tomó su tiempo quitarle suministro. Sí, Anthony, pero vale mucho la pena ese tiempo. Porque prácticamente si te enfrentas directamente y no tienes una alianza muy activa, pierdes recursos y a la final desperdicias y no puedes tomar la estructura. Entonces es mucho mejor esperarse para ir lento y seguro, ¿no? ¿Cuánto poder tiene el NPC más fuerte? Hasta ahorita no lo hemos visto, ¿vale? Porque me imagino que el NPC más fuerte va a aparecer en esta zona, crack. En estas de aquí. Todavía en estas zonas de acá no se han atrevido a ingresar los dos campamentos. Por ahora están al margen. Ya cuando sea el momento indicado ingresarán aquí. Aquí para tomar esta estructura me imagino que llegarán los tochos. Aquí. Ahí llegan los tochos, gentito. Deja ver por acá alguna torre. Vale, no he dado la iniciativa todavía TAW. Están esperando. Por acá todavía sigue PLZ, pero PLZ, gente, ni rasguños hace esta torre. No entra ni en un tiempo, ni en un momento hemos visto que entre en tema de destrucción. Lo que va a hacer PLZ es desgastar lo que más pueda a la alianza de Doc. Es lo que pueden hacer.
Es lo que van a poder hacer en esta ocasión, gente. Le veo así complicadito. PLZ sí no puede contra Doc. Doc sí domina mucho. Sí o sí TAW es el enemigo directo, gente. Bueno, ¿qué digo enemigo? Es el rival directo. Es el rival directo en esta ocasión. A ver por acá en estos puntos. Déjame ver si les viene otro. Por acá estamos viendo. Ni los infectados participan aquí, gente. Ah, es que han tumbado. Han tumbado gentita. A ver, déjame ver. ¿Por qué no tiene suministros esta? Esta tiene medio. ¿Y esta por qué no tiene suministro? Qué raro, gente. ¿Está bugueado esto? ¿Será que es otra zona o algo así? Tan, tan. Ah, este es un río nada más. Ah, será por esta. A ver, esta está en otra zona prácticamente. A ver, esta comparte esta bonificación de cerca. Este es medio, pero ya no es de la estructura level 5, sí. No, ya es de otra estructura. Es de la estructura de acá. Comparte la de acá. Pero es raro, esta torre no tiene la insignia de suministros, te diría. Ah, un poco raro esa torre. Porque esta sí tiene, si te das cuenta. ¿Será que no está conectada? Pero... ¿qué creen, gente? Creo que no está conectada, ¿verdad? Creo que esta torre no está conectada. Creo que va casi rozando, les diría. O sí, está conectada. Ah, no, sí están conectados. Qué raro. Dice, no tiene suministro porque tomaron la estructura que lo fortificaba. Ah, ok. Ah, esta torre pertenecía a esta estructura de acá. A eso quieren referirse. Esta estructura de acá estaba conectada con esta torre. Entonces, como esta torre pertenece a esa estructura. Ah, ok, parece ser que estas torres no se ligan a las que son de las más cercanas, ¿no? Por ejemplo, si le quitaran esta estructura de aquí, esta no se une a las demás, sino como que se mantiene de forma permanente unida a la que fue desde un inicio. Oh, vale. Listo, crack, sí. Tienes razón, gracias por esa aclaración. Sí. Sí. Yo pensé que esta se unía, ¿no? Bueno, claro, como que tiene otra etiqueta, ¿no? Claro que sí, ya no tiene suministros prácticamente. Si no, aquí se estuviera molestando aquí, gente, les diría. Por eso que no están unidos directamente a ellos, porque el NPC empezaría a molestar. Vamos por acá a ver. Ok, miren, la torre tranquila. Los de Dog siguen de lo más lindo construyendo, gente. Ya W ahí también. Está tranquilo, bien posicionado, esperando el momento indicado para presionar. Pero hasta ahorita, gente, no veo algo más de lo normal, sino que va normalillo ahí. Van normalillos, gentita. Normalillos. Ok. No se olvide dejar su poderoso like, gentita. Si llegamos a 70, ya saben, mostramos las estadísticas del buen tigre. Él está empezando ahí. El buen tigre se fue para acá. Ah, este era el lobito, gente. El lobito estaba acá. Yo pensé que era el tigre, gentita. Claro, el tigre se fue acá arriba. Vale, vamos a ver qué... ¿Será que quiere amagar un poco, gente? De que se desconectó. Normal, veo. Veo todo normal. Algunos como que los de TAW se están uniendo un poquito más cerca. O tal vez se están desconectando. Creo que tal vez va a terminar la batalla aquí, gente. Más bien ahorita PLZ quiere desgastar un poco a Doc, pero no son rivales directos para ellos. Puede ser que haya terminado aquí la pelea. Como que ya están relajándose. Estamos viendo, gente, miren. Como que se están relajando, normal. Muestra, ¿quieren ver el top de kills? Ahorita les muestro. A
Ahorita les muerto. ¿Cómo ha terminado hasta ahora? Prox ya va dominando ahí un poco más. Es que claro, el buen Prox es el más fuerte ahorita de PLZ ahí. Ahí van viéndolo. Han terminado así. Me impresionó este jugador liderando el top de kills también. Ojito. Tendríamos que verlo más adelante las estadísticas de este jugador. Claro, es que PLZ peleó en un momento con Bag, ¿no? Y en Bag el más fuerte de Bag es Calaba 13, que es transportador. Claro, claro. Ahí lo pueden ir viendo. A ver cómo va. Sí, normalito. Sí, el tigre se fue para acá. Parece que están uniéndose un poquito más de jugadores por estos extremos. Sí, parece que todo va relajado. Diría que están ahí nivelados. Dog no tiene prisa, se mantiene bien, porque saben que en esta zona, tarde o temprano, como no es tan prioridad, pero si es que pueden presionar y robar unas estructuras que otras, sería bueno, ¿no? Y estamos viendo de que de alguna manera les cuesta, ¿no? Sí les está costando. Es como que están muy nivelados. KW y Dog, gente, están al nivel. Están ahí. Están igualaditos. Ahora sí TAW se topó con un rival digno, gente. Ahora sí se topó. Vamos a ver si es que tal vez TAW sea la primer derrota que lleven. Ya saben que los jugadores que están en TAW son los ex miembros de DMC. Y DMC no perdió ningún evento mientras estaba de líder de Kyle, ¿no? Kyle, como era el ex líder de DMC, no perdió ningún evento hasta ahora. Y como ahora los jugadores más fuertes de DMC se fueron con Blue Ant a esta alianza de TAW y se cambiaron de servidor, pues estamos viendo de que ahora sí se toparon con un digno rival ya. Dice, ya me voy a mimir, Tony. Hazte unos lagartos antes de salir de mi cuenta, porfa. Listo, crack. No te preocupes. A ver, por acá busco unos lagartos. Listo, crack. Ahorita... Ah, pero espérame. Me está marcando los de nivel 5 minutos. Vamos, los de 1 minuto. ¿Esta formación de guardiana sí se hace lagartos o no? Dudo que esa formación se haga lagartos, crack. Veamos qué dice el buen Unga, gente. Este de guardiana sí posiblemente se haga. Dice, no soy transportador, pero me salí... o sea, te salió la nueva de apoyo. ¿Me podrías decir con qué hormigas debo cambiar? Solo me falta la Rimosos y la nueva melee. Uy, utiliza la... y te decir la caja. Si las hace, listo, crack. Si las hacen, perfecto. Perfecto. Sí, Pres, si te salió la de apoyo, que es esta. Te salió la nueva de apoyo, ¿verdad? Que sería esta. Esta tienes que jugarla con cristal porque tiene la posibilidad de envenenar. Entonces tu cristal la va a bonificar bien. Sería cristal de última, como no tienes Rimosos. Pues Rimosos sería God, ¿no? Pero como no tienes a Rimosos, juega cristal de última. Segunda sería esta hormiguita. Y de primera línea juega la Coloratus, crack. Iría muy bien. Coloratus primera. La de apoyo de segunda línea. Y de última la cristal. Miren, este Unga tiene la Rimosos aquí en esta formación. God ahí. Listo, gente. Antes de estar por acá. Vamos acá. Ok. Ahí hay la cantidad de líneas aquí, gente. Vale. Esta torre normal se va a mantener ahí en construcción perpetuamente. Hasta que TAW no quiera avanzar, no se van a mover ahí, gente. Ok, gracias por la información. Dale, John. Dale, Cypress. En misma ya hay geckos nivel 40. Y le puedo sacar el 80% solo. Déjame ver. Aquí creo que ya también se pueden. No me fijé en los hitos. Déjame chequear. Ah, no. Todavía falta. Todavía falta, gente. Necesita terminar este hito. Prácticamente hoy. Bueno, ya es 3 de la mañana. Es hoy. Hoy, después del reinicio, se puede atacar a los geckos level 40. Aquí. Hasta ahora solo level 35 se puede.
Pero solo le puedes sacar el 80%, entiendo. Sí se vuelven un poquito más fuertes. Eso sí te lo entiendo, crack. Te lo entiendo. Necesitas ahí armar una buena formación o si no unirte a otros para que se pueda asistir de mejor manera. Sí, ahorita PLZ está dando lo mejor que pueden. También es ventaja de zona, ¿no? Como esta torre está más cerca a Doc, defiende mucho más y PLZ está un poco más lejano. Entonces, complicadito ahí que puedan hacer un ataque eficaz. Les veo normal, o sea, ahorita creo que van a detener el ataque. No creo que vayan a continuar. Tal vez van a esperar de que uno que otro jugador se vaya a ir desconectando. Y luego sí, gente, pues continuar con la pelea, ¿no? Miren, por acá el buen tigre se desconectó, parece ser. O está amagando, como les dije. A ver si da la iniciativa. Vale, vale. Claro, es que ni siquiera, miren, Dog no quiere ni siquiera invadir. No está ni siquiera atacando la torre de PLZ, aunque ellos pueden hacerlo. Lo que quieren solo es tratar de estar defendiendo su torre. Están jugando de forma defensiva, no ofensiva, gente. Solo defensiva, miren ahí. Solo defensiva están. Claro, esta ni la toca, miren. No quieren invadir nada. Solo se están defendiendo. Bien ahí, bien ahí. Se escogieron la skin del conejito. Eso es curioso, gente. O bueno, más que todo un color ahí verde, verduzco, ¿no? Es que claro, es que no todos pueden tener la posibilidad de tener la skin así, ¿no? Con los palitos, la única manera. Vale, están empezando a hacer agrupaciones. Bien, lo veo normalito, gente. Como lo van viendo. Lo veo muy bien. Uy, ya no tiene resistencia esta unidad. Bueno, voy a empezar a hacer las siguientes cuando vuelva. Cuando vuelvan las unidades. Vamos por acá. Ok. Ok, se mantiene bien. Vamos, gentita, falta un like para 60. Dejen su poderoso like. Llegamos a 70. Ya saben, si llegamos a 70 likes, mostramos las estadísticas del tigre. Que serían las estrellas. Ese reporte es estrella aquí. Ese reporte es la estrella aquí, gentita. Con el grupo más que todo. Bien ahí. Ok, ok. Sigue todavía PLZ, miren ahí. Normal, normal. No hay más avance. Estamos viendo de que, bueno, ya se mantuvo ahí, gente. El buen Ulises ahí llegando. Qué crack, gracias por ese apoyo, crack. Miren ahí la torre, normalita. Impone mucho esto, ¿no? Sí, como decían. Aquí también, si los de Dog estuvieran los más fuertes aquí unidos, también imponieran. Se ponieran aquí, gente, y todos viéndose de frente. Estas dos alianzas están muy OPs, gentita. Muy OPs, muy OPs. Luego lo vamos a ver con el evento de Robot. Vamos a ver Robot cuánto anda en estadísticas también. Y así hacemos una referencia. Bien, 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 bien. Normal. Está tratando de unirse uno que otro. Miren, no trata de apoyarse mucho el tigre. El tigre trata de ahorrar lo que más puede. Porque es crucial en momentos de lucha. Él se reporta, gente. Él se reporta. Esto raro también creo que le conviene al tigre también. Miren, los jugadores de la alianza de Dog activos también. Esta gran cantidad es. Todos estos. Y acá los de PLZ también, que son varios también. Y por acá los de TAW, que también son muchos. Solo que sí se han ido desconectando uno que otro. Sí se ha ido desconectando uno que otro. Ah, acá está Kevin, que es un buen transportador también, gente. Es un muy buen transportador. Hago aquí un lagartito. Bien ahí. Vamos por acá. Bien la presión. Ok. Ah, gentito. Los de PLZ se les complica mucho. Y eso que ni siquiera está el lobito. ¿Qué digo el lobito? El tigre, gente. Solo está el lobo acá. Y creo que ni hace falta él también. Solo los jugadores que están aquí tratando de apoyar. Suficiente para controlar a esos jugadores. Normalito. Aún así falta todavía algunas horas, gente.
Eso sí, aún faltan horitas. Aún faltan horitas. ¿Qué creen que continúa esta presión, gente? ¿Será que continúa? ¿Será que continúa la presión? Yo creo que lo veo normalito, les diría. Ah, es que llegué un poco tarde también hacia la transmisión, gentita. Es que ya llevan bastante tiempo, por lo menos desde el... Creo que fue 1 hora o 2 horas después del inicio que empezaron a luchar. Entonces ya se nota ahí. Vale, miren eso. Ok. Uy, se ve más líneas de lo común. Están empezando a presionar un poco más. PLZ, aunque notan que ellos no pueden hacer nada contra Doc, siguen presionando. Saben que poco a poco van a ir desgastando a ellos. Y llega un momento donde TAW llega gente y boom. Y boom, gente. Normalito. Vale. Por acá se tepió. Se tepió el lobito. ¿A dónde se fue? Se fue a otro punto. Parece ser, sabe que ya no va a haber acción. Puede que ya no haya acción, gente. Vale, están construyendo otra torre por acá los de Doc. Ok. Listo, se están colocando algunas torres desde este punto. Uy, este tiene buenas kills también. Están colocando por aquí, gente, para que no les bloqueen con la construcción de torres. Porque puede darse la ocasión de que te pones pilas y por acá te tepeas para mantener y que no te bloqueen, ¿no? Todavía siguen presionando, pero aún así Doc, gente, no se deja. Y eso que ya se fue el lobito de aquí. Buen coco. Acá está el buen Bang. Que es fuerte también dentro de sus estadísticas que lo vimos. Bien ahí, bien ahí. JS aquí liderando. Creo que este también está ayudando aquí en la presión. Por acá se tepeó otro. Uy, este PLZ también se le ve fuerte. 17G. Ah, es una jugadora. Litchi. Bien ahí, bien ahí. ¿Cuántos likes vamos? 62 likes, gentito. Ya saben, si llegamos a 70, faltan 8. 8 likes más y mostraron las estadísticas del Tigre, gente. ¿Cuánto andará? ¿Cuándo andará, gente, con bonificaciones del evento? Ay, 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 nos va a sorprender esas estadísticas, gentita. Sin duda. Eso sí, de lo que hay acción, gente, hay acción. A ver, por acá, bien esta torre, normal. Estamos viendo la presión normalita, constante, gente. Bien, bien, bien. Miren cómo camina las líneas. No se deja vencer. Está presionando muy bien. Ok, vamos por acá. Normalito. Ah, gentita. Me olvidaba. A ver, esta unidad falta y listo. Estamos. Vamos a seguir haciendo agrupación ahí. ¿Dónde era? Acá. Ok, empiezan a aparecer un poquito más de líneas. Parece que va a cesar un poco el ataque, gente. Va a cesar un poquito el ataque. Muy nivelados los dos, gente. Los dos muy nivelados. Están bien posicionados. Solo este espacio para quien quiera construir una torre por ahí. Un poquito más cercano a su territorio. Un poquito ya en medio entre los dos, ¿no? Uy, los de PLZ siguen presionando. Miren eso. No se quieren dejar también. Pero no es rival contra los de Dog, gente. Les cuesta mucho. Tony, ¿de qué servidor es Robot? Es del 501. Robot es prácticamente del 501, gente. Es del 501.
Kyle también pertenecía a esos grupos, pero ahorita ya se pasó a TAW. TAW es del 361, así. Servidor 361. Ahora había escuchado que era 300 y algo. Bien. Anormal, gente, miren eso. En el evento anterior, Prox estaba en otra alianza y también fueron enemigos de Doc y perdieron el evento. Si perdieron este evento sería su segunda derrota seguida contra Doc. Ah, ok, buen dato, crack. Si es ese caso, uy, puede que, quién sabe, ¿no? Llega un momento crucial donde si no se administra bien la energía y todo eso, donde aquí ya es tema de microgestión, de compañeros, cuánto se pueden apoyar, si las tres alianzas están luchando al mismo tiempo, porque todo gente suma aquí. Entonces, si el desgaste se reparte entre las tres alianzas, pues se nota, ¿no? Por ejemplo, ahorita Doc se está desgastando, ¿no? Y diría que tal vez es una pelea que no tendría tanto sentido viendo que en esta zona gastan más hongos de decoración versus ellos, ¿no? Mira, aquí estás poniendo en juego recursos, aceleradores, que te pueden servir en una etapa un poquito más lejana, ¿no? Pero aún así, quieren divertirse, ¿no? Quisieron probar alguna que otra formación a ver cómo va y testear un poquito qué tan fuertes están las dos alianzas, ¿no? Más fuertes de este grupo, que sería TAW con Doc. Se nota, miren, Doc. Yo no sé cómo Doc perdió con TPX, gente. En su momento ya saben que el buen Katz estaba en TPX y lastimosamente, como ya muchos ya saben, Katz dejó el juego. Entonces TPX ya no es lo mismo, ¿no? Entonces teníamos que ver qué tan activos y fuertes se mantienen en esta ocasión. Veo que se están retirando uno que otro jugador de la alianza de Doc. Vale, está curioso eso. Normalito, como que se mantienen uno y otro. Bien por esa parte. No se olviden dejar su poderoso like, gentita. Si llegamos a 70 likes, mostramos el reporte del tigre. Con eso coronaríamos, porque le veo que tal vez van a pelear un poco más, pero entre TAW y Doc se mantendría la pausa. Se va a mantener la pausa. Entonces lo emocionante aquí, gente, es la presión de los eventos, ¿no? Lo bueno es que no me da sueño, gentito. O sea, tal vez me siento cansado, sí, pero sueño no me da. Todavía, ¿no? 3:30 más o menos de la mañana todavía vamos. Tal vez ya 4 o 5 me va a pegar un sueño, gente. Ya no soy tan joven como antes, gente. Yo mucho más antes, cuando empezaban los eventos, los primeritos, ¿se recuerdan? Esos eventos sí eran legendarios, gentito. Esos eventos, como eran los primeros y veíamos los más fuertes, God, gentito. Y ahí no me daba sueño, gente. Yo narraba sin problemas. Pero ya el tiempo, gente, mientras más tienes responsabilidad y eso y no descansas bien, ya te empieza a sumar todo. Ok. Nada, gente. No pueden los de PLZ contra los de Doc. No le rascan nada. O sea, aquí deben estar presionados full. Pero les cuesta mucho. 8G Venom. Ok. 444. 4 estrellas. Bueno, este es Astro. Parece que lo han atacado al hormiguero directo. No tiene nada en guarnición porque han pasado la durabilidad. Este tiene 9. Está normalito. Siguen ahí tratando de molestar. Sí sacan algunos jugadores de Doc, pero van normalito. Oye, Tony, estoy en el servidor 1338. ¿Me puedo pasar a un servidor antiguo? De estos servidores así antiguos, servidores 300 o 500, no actualmente. O sea, por ser casi un servidor de los nuevos, tu rango de servidores es muy limitado. Por lo menos hasta ahorita podrías migrar de 25 servidores arriba tuyos y debajo tuyos. Tal vez un rango amplio de 50 servidores sería tu rango de migración actualmente. Luego serían subiéndolo, pero sí lo veo muy lejano que puedas pasarte a estos servidores antiguos. Lo que sí caga es que conforme pase el tiempo, en tus servidores
obviamente en el grupo de servidores en el que estés, por ahí también estén haciendo una ballena, ¿no? Lo que he estado viendo en estos grupos es que están naciendo jugadores muy potentes. En nuevos servidores hay jugadores que gastan demasiado. Entonces, como están naciendo ese tipo de jugadores, en el futuro van a entrar en estos grupos de emparejamiento. Lo que pasó con OPS en la alianza de robots. Con la alianza de robots ya saben que se enfrentó a un evento. En esta ocasión hemos visto otras alianzas que con el pasado del tiempo no las hemos visto, pero sí han ido apareciendo poco a poco. Y otras alianzas nuevas también que han entrado en enfrentamientos. Y tocó en esta ocasión también verlas, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Jonathan, no podrías pasarte todavía un servidor nativo, no podrías migrar. Tendrías que esperar un buen de tiempo, no sabría cuándo. Imagínate, pasó mucho tiempo para que los grupos se hayan expandido un poquito más. Porque antes los grupos de migración solo eran de 100, luego aumentaron a 150 y luego a 300 y así. Entonces, tendríamos que esperar nada más. Pero sí le veo lejano el 1338 que se pueda migrar los antiguos servidores. Tal vez un poquito más de servidores antes, qué sé yo, puede que puedas migrar hasta el servidor 800, quién sabe. Del 850 hasta el servidor tuyo se pueda migrar. Pero es un futurito ahí, lejanito todavía. Bien esa parte. Claro, el buen tigre, gente, ya nos está ayudando. El tigre, el buen lobito tampoco lo veo ahí. Está normal. Sí, parece que tomaron una pausa ya. PLZ nomás está ahí apoyando ahí. 61 likes, gente. No se olviden, dejen su poderoso like. Dejen su poderoso like. Estamos a 8 likes, gente. Compartan a otras más gentita. Y que se unan a la transmisión y que dejen su like, gente. Si llegamos a 70, compartimos los reportes del buen tigre, gentita. Que los tenemos directitos. Tenemos directitos. Y es un reporte compartido de él mismo, gente. Del mismo tigre compartido para nosotros. Así que importante esa parte. Bien ahí la presión. Ok. Vale, se están desconectando ya. Miren, ya no veo algún jugador por acá. Puede que este horario no sea tanto, ¿no? Ahora sí. La alianza de TAW se topó con un digno rival, gente. Se dan cuenta ahí de que no es fácil ya contra ellos. Saben que si se van contra Doc van a tener mucho desgaste. Ya no va a ser tan fácil. Miren, están empezando a hacer agrupaciones, pero creo que son de lagartos nada más. Porque como no están unidos a ninguna estructura, no pueden apoyar en esa presión. Deja de ver, PLZ. ¿Será que están empezando a atacar los de Doc esta torre? No las hemos visto todavía. Está normal. Normalito lo veo todavía, gente. Bien desde ese punto. Estamos viendo un enfrentamiento God, gente. Un enfrentamiento God. Así que no se olviden, dejen su poderoso like. Dejen a tope su poderoso like, gente. Dejen su poderoso like. A ver cómo va esto. Todavía siguen atacando y no se dejan. No se dejan, gente. Verán, como no hay mucha acción. No sé. No sé. Podríamos dejar la transmisión por acá, les diría, gente. No veo mucha acción. Veo que los de PLZ están tratando de seguir el camino de Doc. Seguirlos a la par. Veo que están siguiéndose a la par, pero normalito. Miren esta torre. Normalito, como que no se presiona más. Verán, gente. Creo que voy a terminar ya la transmisión. Ya no va a haber más acción. Creo que damos 1 hora y 44 minutos, gente. Va muy bien. Entonces, verán. Tenemos 62 likes, ¿vale? Quisiera que lleguemos a 65, ¿vale? Si es que pueden, compartan a alguien más. Y se unen
Otros 3 más ahí y dan sus 3 likes. God, gente. Y les mostramos el reporte del tigre. Y así podríamos terminar la transmisión bien. Así que denle a tope, gente. Unos 3 likes más, que lleguemos a 65. O si pueden, 70, gente, God. Unos 65 likes más. ¿Qué digo? 65 más, ¿no? Que sean unos 3 más. Déjenme por acá. Antes de irnos también vamos a terminar de hacer las agrupaciones. Nos faltan 3 más. Esta. Uy, esta se quedó sin estamina. Tendremos que esperar nada más. Falta agrupar un lagarto más. Faltaría agrupar un lagartito más. 63 likes, gente. 2 más, 2 más. Ustedes pueden. Si comparten a otros más, God, gente. Lo importante es llegar a 65. Y si pueden a 70, mucho mejor, les diría. ¿Cómo estás, el buen Xenomorph? Recién me despierto, dale. Espero que hayas descansado bonito, crack. Y qué más pedir, ¿no? Una transmisión en plena mañana, crack. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí, gentita. Bien ahí a tope. Ok. Bien esa torre. Están aguantando mucho. Los de Dog son casi inmortals contra los de PLZ, gente. ¿Cuánta gente activa hay allí? Demasiada, te diría. Este horario hay bastantes. O sea, ya sabes, como este es el primer grupo de las alianzas más fuertes del evento. Sí o sí, crack. Aquí mínimo de actividad hay de 50 para arriba. No hay mínimo, no hay menos. Y eso sí es que las mejores activaciones hay a tope, crack. Lo que me sorprende es que los de PLZ no dejan de atacar. Sí, no se rinden. No se rinden, crack. No se rinden, crack. No se rinden. Saben que tienen desventaja, pero no se rinden. Lo que me sorprende, exacto, Jax. Dice, por cierto, la Feilnolia Minor o la Cristal Blanco se podría utilizar de primera, ya que algunas hormigas guardianas de rango parecen ir bien. ¿Será mejor que la bicolor? Por cierto, la Feiloide Minor o la Cristal Blanco. No, la bicolor sería mejor, crack. En mi clan somos 8 activos. Lo que cuesta contra los infectados no tiene nombre. Yavi, podías ver, ya sabes que subimos un videito al canal de YouTube. Ahí hay una estrategia que hace que no sea tan pesado eso, crack. Que no sea tan pesado el avance, porque si se nota, los infectados presionan demasiado, es muy cierto eso. Te lo puedo confirmar, es muy cierto. Uy, gente, llegamos a 70 likes. Oh, bien, les agradezco muchísimo ese apoyo, gente. Listo, gente, se viene lo más esperado, gentita. Se viene lo más esperado y deseado. El reporte de uno de los jugadores, o más bien diría que es el único jugador, el más fuerte del juego, ¿vale? Es el más fuerte del juego. Vamos a ver cuánto anda en estadísticas. Vamos a ver si es mucho mayor que Blue Ant en estadísticas. Y lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Que lo voy a tapar porque vamos a ir aquí al chat de temporada y lo vamos a ver. Y es compartido directamente, gente, del Tigre, ¿vale? El Tigre compartió ese reporte. Y creo que se enfrentó en un ataque contra... Vamos a ver, sí, aquí está. Se enfrentó directamente con Kyle en este reporte. Usó su formación de full arquera, ¿vale? Que con esa formación de full arquera es la que hace el máximo daño a la marmota, llegando casi a 10 G de kills, ¿vale? 10 G de kills en el daño a la marmota, gente. Aquí estamos viendo al buen Doc. Al Tigre de Doc, gente, con... Miren... Estamos viendo un enfrentamiento directo entre ellos y aquí ganó prácticamente esta defensa. Fue una defensa prácticamente aquí. Vale, lo vamos a ver a continuación. Insecto a nivel 100. Mantis luchadora de apoyo. ¿Qué es esto, gente? Ya tiene el nuevo insecto en dorado. Miren esto, gente. El insecto de apoyo, la habilidad compañero, ya lo tiene en dorado. Esto quiere decir que ya lo tiene al máximo. ¿Qué es eso, gente?
Tiene los cristales de apoyo en la Kumoko y en Lucas the Spider. Miren, es curioso de que este no lo tenga todavía en dorado. Tiene este en dorado. Imaginen, este lo tiene en dorado antes que estos dos. Miren, eso es curioso. Este que es es una habilidad de meteorito que salió mucho después que estos dos. Esto ya lo tiene primero en dorado antes que estos. Parece que está dando como que prioridades por ahí, pero ahí vamos dándonos cuenta, ¿vale? 8 estrellas. Entonces próximamente va a haber otro insecto de apoyo. Exacto, crack. Tenemos insecto ahí. Miren. Y va a tope. Con TAW ya saben que... Miren, el buen Kyle sigue manteniendo este dorado como hemos visto. Mira, tiene los dos. Ah, es este, mira. Este todavía lo tienen en color rojo. Este ya lo tiene en dorado, este en dorado. Claro, está al mismo tiempo. Solo que, como ven, lo tiene distribuido de diferente manera nada más. Claro, este no lo está utilizando de principal, por ejemplo, el buen tigre. Más bien trata de utilizar esta habilidad que le conviene más, al parecer, por las bonificaciones. Tony, ¿sabes más o menos cada cuánto aparece el evento de los palitos? Es 2 veces por mes, crack. Cada 2 semanas te aparecería. Igualmente, viene de la mano casi con los eventos que saca el juego. Igual los eventos que saca el juego son 2 veces por mes, igualmente. Uno cada 2 semanas, más o menos. Ahí vimos el temita, gente. Oh, gente. Imagínate, el nuevo insecto de apoyo lo tiene en dorado. Lo utiliza ahí como soporte a top. Listo, gente. Ahora sí, vamos a ver las estadísticas. Esto es muy bueno. Prácticamente es porque lo dicho de acá. Dice, el color rojo es el máximo en el meteorito, ¿no? Sí. A ver, el color rojo es... Antes de entrar a eso, gente. Déjenme ver. Antes de entrar a eso, déjenme ver el meteorito. Hijo, acá las habilidades del meteorito, ¿dónde son, gente? Déjame ver si entrando directamente acá se puede ver eso. No, no se puede ver. Tenemos que ir directamente. Y aquí la estructura del meteorito, gente, va a estar complicadito buscarlo. Déjenme ver. Antes de ver las estadísticas, ¿vale? No, esta es de las apariencias de insecto. Lo de los meteoritos está al lado de la reina a la izquierda. Al lado de la reina a mi izquierda, ¿verdad? Así, aquí está, aquí está. Miren, tan ciego que no lo puedo ver bien, gente. Sí, yo me estaba confundiendo. El dorado no es el máximo. Este color es el máximo, gente. Claro, claro, tienes razón. Tienes razón, crack. El dorado es el máximo. Por acá dice Tony. Última pregunta. Para el marco del pingüino, ese del paquete de 10.000 monedas de hormigas, ¿verdad? Ya no está, ¿no? Creo que todavía sigue. No estoy muy seguro, crack. Creo que todavía sigue. Sí es el máximo el color ese colorcito, gente. Déjenme entramos otra vez para buscar otra vez el reporte, porque cada vez que sale se pierde. A ver, y creo que me pasé, gente. A ver por acá. Listo, listo. Me pasé mucho, gente. No creo que hayan escrito tantísimo mientras estábamos explicando el reporte. El PLZ. Bien. Gente, se me perdió el reporte, no puede ser. Esto cuando íbamos a mostrar las estadísticas, gente. Es que no veo todavía el... Y no puede ser, a ver.
Ah, es que estaba en la alianza, gente. Era el campamento. Puede ser, con razón no encontraba el reporte del tigre, gente. Ah, buscando en otro lado, gente. Blue Ebb. Esta es la de Blue Ebb. Listo, acá está. Perfecto. Encontré, gente. Creo que se había perdido. Porque dice, el evento va a estar muy largo, un largo tiempo, dice, ya que dice que cuando se acabe le dirán 30 días de antelación. ¿En serio? ¿Otra vez? Pucha, no sé. ¿Hay un estimado de cuánto pueden haber gastado estas ballenas? Sí. Estas cuentas como la de Robot, el Kyle, que es el ex líder de MC, el Tigre, pero el Tigre creo que es el que más ha gastado. Te diría que bajito, este tipo de cuentas que tienen más de 4000 de daño ya en sus cuentas, están arriba del $500,000, gente. Del $500,000, gente. $500,000. Y eso por no decir que tienen más, porque es un estimado nada más. Eso yo me acuerdo cuando lo estábamos hablando con el buen Soul. Robot ya lleva gastando más de $500,000, gente. Pero Robot no tiene lo mismo que el Tigre, gente. En cambio, el Tigre, gentita, como ya saben, es el jugador más fuerte. Él pega a la marmota 10G de kills muchísimo, gente. Entonces, es bastante, ¿no? O sea, date cuenta, por tener 2 insectos nivel 100 es mucho dinero. Tener una cuenta con que sacan siempre todos los insectos, siempre en las cosas nuevas que saca el juego, siempre lo aceleran a tope. O sea, ellos siempre llevan casi el top, gente. Listo, gente. Vamos a ver las estadísticas y listo. Antes de mostrarles bien, vamos bien. Vaya, no me sorprendió. Tiene 4300, gente. Tiene 4300. Yo pensé que tendría más. Ok. ¿Será que nos está ocultando algo, gente? No sé, me suena sospechoso porque tiene el mismo daño que el líder, bueno, el ex líder de MC, gente. Tiene 4300, 3800 y 1700 de vida. Bueno, la vida la tiene un poquito más alta, pero es cierto que Kyle, por no tener las hormigas de temporada, no va a tope ahí con las estadísticas. Pero está en 4300, 1700 más o menos ahí. Me parece curioso, les diría. Me parece muy curioso esto, gente. ¿Será el daño de habilidad que lo tiene más alto? 282 versus 264. Puede ser la diferencia esa, gente. Ok, pero es 4300. Mismo daño, pero le saca ventaja en todos los demás. Sí, le tiene más vida. Pero mira, si es que el Tigre ataca a Blue Ant con esta formación, Blue se la come. O sea, Blue se come las unidades del Tigre, gente. Porque Blue tiene 4400 de daño en arqueras y tiene como 1800 de vida, gente. Tiene como 1800 de vida en esas guardianas. O sea, unas guardianas muy OPs se tuman la formación full arquera. Vale, por eso es que me extraña un poco. Yo pensé que estaría más, porque este jugador, gente, es el que pega casi 10G la marmota. Y es que está muy cerca. Creo que con suerte, tal vez en este evento que llega, saca los 10G a la marmota. Entonces está curioso. Está muy curioso. Comparte casi las mismas estadísticas. Pensé que tendría más ataque tal vez. Me imaginé unos 4.6, gente. Pero tiene casi lo mismo. Tal vez sea por el daño de habilidad. Tiene 282 versus 264. Creo que va al mismo nivel de Blue, les diría. De Blue Ant. Creo que va al mismo nivel de Blue. Tendríamos que chequear cómo van las guardianas y ese tipo de formación. Porque esta es la formación de arqueras que lleva. Tiene una formación mixta. Tiene... A ver, creo que vi que tiene las full arqueras, full guardianas y tiene otro insecto que es nivel, creo que 97 más o menos, que es full transportador.
Tal vez en transportadoras tenga más, porque si tú le subes muy buenas estadísticas a las guardianas, a la vez le subes buen daño a las arqueras, que digo, a las arqueras, a las transportadoras también. Vale, me parece curioso. Pensé que tendría más gente. Ok, porque como que se mantienen casi al nivel todos. Robot está casi al nivel, por ejemplo, de Kyle. Está casi al nivel de Kyle. Lo vamos a ver en futuras... Mike, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Lo vamos a ver en futuras transmisiones. Cómo va el buen robot. Y lo van a ir viendo poco a poco cómo van estadísticas. Pero van compartiendo casi todo similar. Vaya, gente. Listo, listo, confirmadísimo. Ahí lo pueden ver. Tiene un poquito más de en estadística. Así lo supera al ex líder de MC, gente. Dice resumen, me perdí un tiempo. Mike, te diría que retroceda un poco la transmisión. Diría que retrocedes un poquito la transmisión, pero está muy bien, les diría. Está muy bien. Listo, gente. Antes de, veamos si es que hay alguna batalla activa. Vamos a ver si hay alguna batalla activa, gente. Vamos a ver por acá. Veo que todavía los de PLZ siguen presionando. Pero miren, ya se ha puesto escudo, Kyle. Esto es claro ejemplo, gente, de que ya no van a seguir luchando. Se va a pausar la pelea, gente. Ya se desconectaron y al parecer tal vez van a retomar la pelea en unas horas. Listo, esto es interesante. Listo, gente. Hasta aquí llegaríamos con la transmisión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Vimos algunas estadísticas muy chéveres. Me sorprende mucho. Blue Ant sigue subiendo en estadísticas. Lo que sí me asombró ahí un poquito ahí es el tema de las estadísticas del Tigre. No sé, gente, me pareció un poco extraño de que no haya tenido alta las estadísticas. Yo creo que es estrategia de él, porque él juega mucho la estrategia, gente. Como ya saben, él estaba intentando ocultar el insecto de la tercera formación que llevaba, porque muchos se sorprendieron con las transportadoras que cargaba. Y era para controlar directamente a Blue Ant. Pero lo que estoy dándome cuenta es que este jugador juega mucho la estrategia. Quiere decir que tal vez a propósito desactivó a las flora mutante, gente. ¿Vale? Yo creo pensar que desactivó a propósito la flora mutante. Porque como esta zona no es tan importante para ellos y quisieron solo probar y testear un poco de qué tan fuerte van ellos. De alguna manera quiere dar como que esas son estadísticas. Como que quiere decir, ok, mira, nos vamos a enfrentar y mira, estas son mis estadísticas. Y creo que está haciendo a propósito quitar un poco de o desactivar la flora mutante para bajar un poco sus estadísticas y mantenerse al nivel de ellos. Y cuando sea el momento de pelear por el árbol, oh sorpresa, van a ver que una cantidad exagerada de estadísticas. Este jugador juega mucho la estrategia, gente. Yo creo pensar eso porque se me hace extraño que un jugador con el mismo daño que Kyle pegue casi 10G a la marmota y Kyle, gente, pega 7G. O sea, es por arriba 3G más de daño, gente. Entonces, les diría, me sorprende un poco. Creo que está jugando a la estrategia. Miren eso, es OP eso. Es muy OP eso de ahí, gente. Ya me lo olía, ya me lo vuelo eso. Me lo vuelo, lo vamos a ver. En un futuro vamos a ver aquí a tope. Como ya saben, aquí la única alianza del campamento rojo es Doc quien entró y está enfrentándose casi 3 versus 1. En próximas batallas Doc sería 3 versus 1 contra ellos nada más. Y aún así ha tanqueado bien. Se ha enfrentado 2 versus 1 muy bien. Y está presionando bien. Doc es una alianza muy formidable ahorita. Veamos cómo va también la alianza de TAW. Y veamos si lo logran sacar a Doc de esta zona. Creo que conforme pase el tiempo sí los van a sacar. Porque no vale la pena luchar demasiado aquí. Lo que sí está haciendo Doc es sacar puntos de competencia. Por si acaso, gente. Por más que todo de recompensas y eso. Entonces todo se va a definir mientras pasen las zonas de los infectados y lleguen al árbol. Así que, gentita, escuchen mis palabras. Yo creo que lo hizo a propósito. Creo que desactivó la flora mutante a propósito. Desactivó, gente. Porque no sé, es un poco extraño que esté casi a las estadísticas de Kyle, gente. Pero bueno, es una deducción que hice. Pero por lo demás, muy bien. Se preparó ese jugador muy bien para dar una
un pequeño imprevisto ahí. El Tigre se está quedando sin energía. Bueno, ya se retiró hace tiempo, se retiró, crack. Ahorita ya no están peleando ya. Ahorita ya no están peleando los más fuertes. Ahorita más bien algunos jugadores de Dog se están enfrentando a PLZ. Pero PLZ está muy complicado. No les han sacado ni siquiera a los jugadores que hay dentro. Entonces estamos viendo ahí. Por lo demás, gente, ya saben. Sea la pelea que sea, vamos a traer transmisión, sea la hora que sea. Porque estas peleas son muy esperadas. Y como quedan guardadas en el canal, gente, pues muy bien, lo pueden ver resubido después. Y se van a dar cuenta de las estadísticas. Hasta este punto veo que las estadísticas de Blue Ant siguen siendo las más altas en este evento todavía. ¿Quién lleva el top? ¿Quieren ver el top de kills antes de despedirnos? Vamos a ver el top de kills. Muerte de hormiguero. Aquí está. Prox ya ajustó el 1G de kills, gente. Ya ajustó el 1G de kills. Como el Tigre se desconectó, ya no siguió farmeando kills, se quedó ahí. De ahí sigue Blue Ant. Como Blue Ant también se desconectó, ya no hace kills. JC también. El Lobito de Doc también. Kyle también se desconectaron. Miren, ahí van viendo. PLZ como sigue ahí peleando, está farmeando algunas kills. Así que ese sería el top, gente. Bueno, nos despedimos. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Bueno, yo voy a ir a descansar. Y si van a ir a descansar bien, gentita, descansen bonito. O si ya van a ir a sus trabajos, están despertando y están desayunando, provechito, gente, y que vaya muy bien en sus trabajos, gente. Éxitos en todo. Y éxito en las hormiguitas, gente. Esperemos que en estos eventos salgan hormigas buenas, porque si no, gente, va a estar muy F. Por lo demás, cuídense mucho, gente. Bye, bye. Un abracito para todos. Chaito. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia. Con él, lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás. Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor, seguimos en pie. Juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor, seguimos en pie. Juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera